Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe, en Radio con Vos. Al pueblo argentino le importa más la sangre que el dinero. Nos podemos cagar de hambre, pero no nos podés matar a un hijo. Violentar esa inocencia nos impugna, nos asquea, nos rompe para siempre. Una madre y un abuelo llamaron a Crónica. 3 pibas de La Matanza habían desaparecido a la salida de un bar en Flores. Morena, Brenda y Lara. Su ausencia fue más noticia que su vida. Una venganza narco disfrazada de propuesta laboral. $300 cada una por un par de horas. Una hija que acepta para comprarle la puerta a la madre. Una camioneta blanca con patente adulterada. Un par de cámaras de seguridad que muestran todo, menos los puntos ciegos de la muerte. Una casa descascarada en Varela. 3 celulares que se apagan. Una madre que manda audios hasta las 5 de la mañana. Un grupo narco que hace un TikTok mientras tortura, mata y entierra. Un pozo en el patio. Una rotonda cortada. Una pancarta a las apuradas. Una comisaría rodeada. Una sospecha dentro de un silencio. Una primicia que nadie quiere dar. Un abuelo que se entera en vivo. Una prima que se desmaya en la esquina. Una ambulancia que llega tarde. El barrio le echa la culpa a Espinosa. El gobierno le echa la culpa a Kicillof. La oposición le echa la culpa a Milei. Y Twitter le echa la culpa al patriarcado. Un ministro que dice pero no hace. Un abogado mediático con cara de preocupado que dice que no va a parar hasta que pase algo cuando ya pasó todo. 4 detenidos. 3 líderes prófugos y un desierto familiar que se dispara ausencias en la boca. Porque ninguna combinación de recuerdos los va a ayudar a soportar la sensación que no estuvieron en ese momento en que el tiempo arranca lo que no van a ver más. Contragolpe en Radio con Vos. Buenas noches, esto es Contragolpe, mi nombre es Facundo Pedrini y en Argentina las plazas llegan tarde. Las plazas llegan tarde, mucho más rápido que las calles. Y las víctimas pasan antes que una consigna. Llegamos tarde, hermano. Los que queman una comisaría llegan tarde, las primas que rompen una calle en Puente La Noria llegan tarde, y las más de 100.000 pibas que llenan Congreso llegan tarde. Siento que todos hoy somos de suma cero. Nos acompañan, como todos los jueves, Mauricio Vera y Tomás Trapé. Buenas noches. ¿Cómo estás, Facu? Dolorido, adormecido, entumecido, pero muy conmovido con una Argentina que todo el tiempo queda en el saldo de lo pendiente, ¿no? Digo, Milei vive, muere, resucita todos los días, pero todo se cae alrededor. Las bandas flotan, pero el pueblo no. ¿Cómo es la perspectiva de Crónica como ese gran testigo de lo que son para mí sujetos sociales en Argentina que nadie nombra, nadie nomina, crímenes que se parecen? Me hizo acordar mucho a lo que fue en su momento el trader descuartizado en Nordelta. Hay sujetos sociales que nadie quiere abordar, que no entran en ninguna categoría analítica, en ningún libro viejo de sociología, y sin embargo son los sujetos que moldean la realidad que vivimos. Crónica es un gran testigo de eso. Muchas veces te escuché hablando, teorizando sobre el rol de Crónica. Creo que Ernesto Tainemau también habló al respecto en esta radio sobre lo que significa Crónica, y hablas de historias que son iguales, historias que se repiten,
personajes petrificados, te escuché decir. Ujú. ¿Qué ves vos en esa, o qué ve Crónica de esa imagen que cambia, pero al mismo tiempo siempre es igual? Que es un país con historias más pendientes que presentes, con realidades y autopsias muy parecidas, pero solamente cambian las caras. Crónica muestra y cuenta historias antes de que lleguen a la plaza. Pues sí, las calles son más rápidas que las plazas. Las calles son más rápidas que las plazas y Crónica termina funcionando como una ambulancia de lo que no va a ser tendencia. Ok. Una mamá llamó un domingo a las 5:15 de la tarde, había un recital por el Día de la Primavera y una productora tuvo una corazonada y era la mamá de Brenda. Hay historias que pasan sobre todo a la hora de la siesta que no tienen un correlato mediático y Crónica las hace tema de Estado. Entonces es natural que haya una referencia a partir de la sensibilidad y la solidaridad de la marca. Pero vuelvo a otro lado vuelvo a recostarme un poco sobre la violencia a la inocencia y cómo hay una Argentina que impugna a sus hijos, ¿no? Sí. Se come como Cronos al futuro. Le debemos mucho a las puntas de la sociedad. Estamos fallando con los pibes y estamos fallando con los viejos. Hay que decirlo. Estamos matando a los viejos y estamos dejando que se mueran los pibes. Va a ser interesante hablar en este programa tanto con Álvaro Sicarelli como con Carolina Papaleo, porque me parece que hay dos temas que se toquen, ¿no? Estamos hablando de un narcofeminicidio triple. Me parece que la voz de ella va a ser interesante para hablar, para ver qué se juega ahí. Y también la economía, que es en definitiva los números que determinan la realidad material que vivimos. ¿Está bien medida la pobreza? Gran pregunta, gran pregunta, gran pregunta. Resulta difícil, ¿no? Irse de los primeros planos un día como hoy o en estos tiempos. Pero digo, ¿quién tiene razón? ¿Se mide bien? ¿Se mide mal? ¿Qué salió bien y qué salió mal del plan económico? Bueno, Fue una intuición, pero fue un método, fue un error. Mira, me parece competente la pregunta porque si hablamos de sujetos sociales, los sujetos sociales emergen de realidad económica. Entonces, tenemos un presidente que dice que sacó 14 millones de argentinos de la pobreza. ¿Bajo qué metodología uno puede medir así la pobreza, creérsela, reproducirla e incluso generar expectativas? Porque si algo demostró la elección pasada, y veremos la que viene, que 14 millones no salieron. No, pero aparte 14 millones es un número, o sea, en términos de porcentuales, ¿no es cierto? Hablando de una Argentina de otra época y la de ahora, pero ni con el peronismo salieron un tercio de la población del país. Sería una transformación social realmente de las más visibles y de las más increíbles de la historia nacional. Bueno, hay que preguntarle a Sicarelli, Sí. ¿dónde viven los números que dice que existe Milei? Bueno, yo me perdí algunos programas, Sí. lamento haberlo hecho, cosas programadas, pero se habló, ¿no? En algún bloque de esos programas sobre la traición. ¿Sicarelli es un traicionado del gobierno? ¿Quién traicionó a quién? Bueno, te escuché hacer esa pregunta, pero me gustaría que la conteste él. Habrá No. que ver. No creo que él diga que traicionó. No, por supuesto. Espero que no. Ningún Si traidor lo dice confiesa. sería increíble igual. Sería un buen clip. Sería un buen clip, sí. Sí, pero también hay un ejército de desencantados que conspira todo el tiempo con el Nuevo Testamento, ¿no? Digo, los desahuciados de la línea fundadora contra los profesionales que vinieron a capitalizar, si se quiere, su experiencia alrededor del Ejecutivo. ¿Quién tiene razón? ¿Caputo o Casieles? ¿Karina o Marra? Reapareció Marra en un programa. También hay una fascinación dentro del mundo político en criminalizar el entorno. Como si no fuera una extensión del que decide, ¿no? No, bueno, la teoría del cerco. Se habló mucho, sobre todo de Perón, ¿no? Sí, de todo lo... El genio todo- mal rodeado. De todos los líderes a los que uno les tiene afecto, más allá de lo que entiende que alrededor lo está pudriendo. Se podría decir de Cristina, se dice de Milei, se dice de quien sea. Y hermanito, De porque quien sea que uno quiera rescatar a pesar de sí mismo. gestionar es desempatar. Todo el tiempo. Cuando vos gestionás, decidís. Y no puedes hacerte el langa con todos los disfraces. ¿Eso fue Alberto? ¿Una persona que no decidió?
Fue un presidente que no fue. Y cuando vos en Argentina no sos, te putean todos. Es una falacia creer que si te putean todos, estás haciendo bien las cosas. Fue un presidente piedra. Sí, sí. Al mismo tiempo, la verdad que siendo honesto, yo creo que representó muy bien a la alianza política que lo hizo presidente, ¿no? Ahora nadie lo tocó, nadie lo vio, nadie estuvo cerca, pero para mí representa muy bien eso. A mí me resultaría muy interesante, en el caso que la producción esté de acuerdo, en algún momento hacer un programa sobre el fracaso de las coaliciones, ¿no? ¿Por qué no? Hay un Ese espíritu- peronismo a la uruguaya que se hay intentó. una necesidad frentista de generar acuerdos sobre los que ni siquiera se juntarían a comer un asado con vos, que termina invariablemente en tragedia. ¿Qué son? ¿Alianza? Alianza, Frente de Todos. Juntos por el Cambio. Bueno, uno podría Frente de decir Todos. Frejuli también, yendo a la historia nacional. O la Unión Democrática, fue que no llegó, pero que también fracasó en su intento de... Cuando somos puros no nos alcanza, cuando no somos nada terminamos siendo cero. Es interesante, en un día como hoy, 53 o 52 años del asesinato de José Ignacio Rucci. De José Ignacio Rucci. Para algunos un prócer sin feriado, para otros un maldito. Es el leal que nadie recuerda. Qué loco, ¿no? Porque tanto años después, si no me equivoco, y no quiero errar en el dato, pero hasta que vine hasta acá, ninguna cuenta oficial del Partido Justicialista lo recordó. En el siglo XXI, en el panperonismo o en el progresismo con diseño gráfico, se omitieron 3 nombres. Hubo 3 palabras prohibidas. Justicia, Dios y Rucci. Qué loco, porque Rucci, a ver, ¿qué representa Rucci? Rucci, un tipo asesinado por la espalda, 23 balazos, un tipo por el cual Perón se quebró, lloró. Estamos hablando del tipo que había resistido persecuciones, cárcel, exilio, que fue 2 veces viudo, se quiebra con la muerte de Rucci. ¿Fue una venganza, Perón? Bueno, él dice que sí, él va a decir que fue un ataque para él, que las balas fueron dirigidas hacia él, que murió un hijo, que le cortaron las piernas, que es lo que después Maradona toma y hace frase pop, viene de ahí. Y qué mundo que no puede recordar a un tipo asesinado por la espalda, que, mejor dicho, que le resulte provocador. Y ahí me pregunto, ¿a quién provoca? ¿Provocador por qué? Y creo que es interesante la historia que se cuentan, los mitos, las leyendas negras alrededor de él, pero es algo me dijo Porrini una vez, Sebastián Porrini, me dijo a propósito de algo que estamos hablando, de textos y de autores malditos, y le dije, ¿por qué son malditos? Y él responde, porque son profundamente sagrados. Me estalló la cabeza. O sea, ¿son malditos porque son sagrados? ¿Cómo? El mundo está dado vuelta. ¿Y qué lo hace sagrado? Que portan una gran verdad. Y esa verdad, cuando uno está expuesta, no la puede negar nunca más. Y hay algo de Rucci, de lo que fue, de lo que es, lealtad, movimiento obrero, digo, hay tantas cosas que aparecen, tantos temas. ¿Quién cuenta la historia? Que me parece fundamental. En los últimos 20, 25 años, el peronismo intentó explicar parte de su lucha a partir de Tosco, no de Rucci. Tosco lo llora. Lo llora Mujica. Lo llora Perón. Tosco lo dice, esto fue un error, fue una cagada, lo lamenta. Y fíjate cómo se nos presentan a veces dicotomías que no son tal. No hay ningún tipo de contradicción entre reivindicar y marchar todos los 24 de marzo por los 30.000 desaparecidos y también reivindicar la figura de Rucci. No hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Y sin embargo, más de una vez se nos presenta así. Rucci no estuvo en Ezeiza. Rucci murió antes de que exista la AAA, esa infame organización. Rucci no tiene responsabilidad directa en un contexto que era un caos. Y firmó el pacto social sabiendo que era su sentencia a la muerte, así lo dice él, ese acuerdo entre la CGE y la CGT, y lo hace porque dice que primero está la Argentina, primero está la patria, así lo dice. No, mientras hablabas de Rucci me pregunto por qué nuestra maldita historia premia más a los traidores que a los leales. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo, a ver,
no coincido Bueno, con lo que habla. yo tengo Sí. alguna, lo he contado acá, alguna teoría al respecto de eso que comparto con Dalmiro Sáenz, medio que la traición es en última instancia casi la única forma de hacer política en realidad. Así como decíamos de San Martín. San Martín tiene que traicionar a España para poder fundar un proyecto político. Me parece que el tema es traicionar con la verdad, digamos, o traicionar con tu verdad. Generalmente se mira muy mal al que dentro de un riñón político intenta desafiar o salir. Eso se lee como traición, ¿viste? No es el caso, me parece que no es el caso, pero quizá la traición en sí misma, no sé si es necesariamente el problema. Si a Bandor le salía bien, era Bandor. O sea, también hay una dimensión en la política en la cual es imposible avanzar sin hacer una traición de lo que se venía construyendo. Bueno, también va de la mano con esa frase que la historia la hacen quienes ganan. A mí me parece que, a ver, no quiero esquivar la pregunta, porque una pregunta que implica muchas cosas. Yo creo que hay que reconciliar, pero al mismo tiempo hay que reconciliar diciendo la verdad de qué fue ese suceso. No fue un simple error. 23 disparos no es un error. Entonces, yo sí creo que fue un atentado directo a un gobierno que, perdón, y esto hay que decirlo, Perón había ganado con el 63% de los votos. Si ese pacto social estaba funcionando, era porque había mucha legitimidad, tanto de la CGT como de los empresarios. Y es la situación opuesta a la que tenemos hoy en Argentina. Sin gente que vaya a votar, abstencionismo de alrededor del 50%, y sin cuadros que proyecten esa legitimidad al entorno. Sí, en un tiempo donde nadie muere por nadie y nadie mata por nada. Pero, digamos, vos recién hablabas de la figura indefensa de una persona que recibe 23 disparos por la espalda. Sí. Y digo, Montoneros también mató a Aramburu por la espalda, desarmado en un sótano, con los ojos vendados. Y durante mucho tiempo casi que empató las dos situaciones. Como si el padre putativo de la Revolución Libertadora fuera lo mismo que un líder sindical. Así nos vendieron parte de la historia. Hay una línea intelectual que viene a cubrir esa historia. La frase también creo que es de Bárbaro. Y que entraron con Rucci, entraron con Aramburu y se fueron con Rucci. Y que si me corres es un poco también el aval ideológico, el tema de hablar de la derecha sindical, de hablar de la burocracia sindical, para que en los 80 un gobierno autopercibidamente de centro izquierda pueda ser antisindicalista. Es increíble porque cuando vos entrás a letra chica lo que fue el pacto social, cuesta creer que hubiese válido, disponible, un proyecto más ambicioso. Un proyecto, aparte quiero decir, el pacto logra sus objetivos en los primeros meses y lo logra, insisto, lo está experimentando Milei ahora. La economía y la política son confianza, es generar confianza. Sí. Es legitimidad. Cuando la perdés, sí. No, termina la idea. Así. No, bueno, ya decime. Te tengo que interrumpir. Interrumpime, por favor. Pero no para hablar de esto. Por Bueno, eso dale, metele. No, siendo las 21:19 de la noche, acá en Contragolpe en Radio con Vos, le tengo que contar a la gente que está del otro lado que tenemos una consigna para el chat y tenemos una consigna para los audios. Para el chat, la consigna es: ¿Sos más pobre ahora? ¿Sos más pobre ahora que antes con Milei? Eso es por un lado. Bien. Ya que estábamos hablando de eso hace un rato durante el programa. ¿Antes cuándo? Con el Que gobierno antes de de Massa. Bueno, sí. Y aún así. Bueno, sí. Está bien la O pregunta. sea, no sé si está bien redactada la pregunta como nos habíamos puesto de acuerdo. Ahora pásenla en el chat del modo que, No hay plata. que quede mejor. Gracias, Charlie, como siempre, por la buena onda. ¿Y para los audios? Y para los audios, a ver, ayúdame a hacer No, los nuevos hábitos. los nuevos hábitos. ¿Adquiriste algún hábito así de tu nueva situación socioeconómica? No sé, ponerle agua al shampoo, cortar el último pedacito de la pasta de dientes. Esas son por ahora las dos consignas. Y estamos sorteando, como siempre, en Contragolpe, por un lado, un libro de la editorial Marciana, Quédate conmigo, de I. Acevedo. Lo muestro por acá, es una ficción. En la línea de Stand By Me, en la línea de, bueno, ahora que somos de esta época de la historia, de Stranger Things, esa especie de ficción con pibitos de los 80, con aliens, cosas así. Por otro lado, también estamos sorteando este equipo matero de El Viejo Chamán, como ya he mostrado en otras emisiones de
Contragolpe, casi digo Cabaret Voltaire. Para participar tienen que enviar audios, cuenta todo. Etiquetarnos en historias y subirlo a Instagram y seguir, esto sí, a por un lado Contragolpe 899 y a El Viejo_Chamán, ambos en Instagram. Y el número es 11 53 79 89 90. Repito por las dudas, 11 53 79 89 90. Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, es un lujo de jueves tenerlo acá, es economista, es analista, es uno de los cerebros más lúcidos de la Argentina y ha tenido la generosidad de honrarnos. Hola Álvaro Sicarelli. Facundo, querido, ¿cómo te va? Caballeros, aclaro, el economista es el Leandro. Yo soy el politólogo y el internacionalista. Sí, por la duda, sí, digo, sabemos. no les puedo explicar el cruzamiento que tengo de llamados que me dicen, Leandro, ¿querés salir? No, soy Álvaro. No, lo hablamos antes de aire, inclusive por las dudas, así que estamos ya muy precavidos. Facu, te quiero comentar alguna anécdota que acaba de pasar hace minutos y que le involucra a Mauricio. Yo estaba hace unas horas mirando unos recortes lo más completos posible de contenido de Cabaret Voltaire sobre Carlomagno y sobre Saladino. Bien, y después quería ver la entrevista. Sí, chicos, ahora vamos a discutir ese tema de que la gente se asombra cuando digo que miro Cabaret Voltaire, que leo a Repliegue. No. Y la entrevista de Rinesi. Y mientras estaba leyendo, ¡ping! Mauricio te sigue. Ah, claro. Entonces yo digo transmisión de pensamiento o de interés y claro, y después tomé conciencia que venía el programa que estaban ellos dos. Claro. Así que un gusto enorme, un placer estar acá. ¿Milei es un traidor? Milei dejó de representar, en mi humilde opinión, por lo menos las ideas y el plan de acción fundacional de La Libertad Avanza que Santiago Caputo, Ramiro Marra, Eugenio Casieles, Emanuel Danan, Eduardo Presto Filippo, más conocido como el Presto, quien te habla, Álvaro Sicarelli, bueno, pensamos para un movimiento que tenía que venir a representar las ideas de libertad en su amplio abanico. Por nosotros entendemos que el espectro que defiende estas ideas en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural van desde el liberalismo clásico hasta expresiones libertarias. Pero efectivamente hoy, salvando la especificidad técnica de que este es un gobierno paleolibertario, en realidad estamos en presencia de un gobierno conservador populista que no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos. Y está bien, quiero decir, son las dinámicas de la política. Es muy común que exista una onda, un movimiento una base fundadora o una línea fundadora y después, más en la Argentina, las cosas toman otro rumbo. Después habría que preguntarle a él si siente que traicionó a esa gente, que salvo Santiago Caputo, no quedó más ninguno. Me sorprendió eso. Vos lo incluías a Santiago Caputo en esa primera guardia. Y sí, claro. Ok. O sea, es un ideólogo, porque siempre la figura de él rima o tensa entre la figura del monje y la figura del cruzado. Es una persona que, hasta lo que sabemos, era del órgano de la consultora. Un consultor es un killer. Vos lo contratás a una elección y se termina. Y sin embargo, él se cruza en la causa y continúa. Entonces, ¿qué es más, un monje o un cruzado? Bueno, por lo menos yo a él lo conozco desde el año 18 por otras razones, por lo cual además tengo un vínculo personal con él, de afecto y de respeto. Si hablamos puntualmente desde mediados fines del 20 hasta febrero del 23, que es cuando a mí me van, te puedo decir que él cumplió un rol de ideólogo de la estrategia de comunicación de tanto la Libertad Avanza como movimiento político, también con cuestiones económicas y todo lo que se quiso defender, y de Javier Milei como líder de ese espacio. También satelizaban a Agustín Laje, Axel Kaiser desde Chile, otros personajes que quizás fueron más ideólogos del contenido político-filosófico. Sí, eran de la cultura. Pero él venía de Move Group. Sí. ¿Y vos lo conociste como un integrante de Move Group? O sea, como un prestador de servicios. ¿En 2018? Cuando vos lo conociste, hasta el rol que tiene ahora. Sí. ¿Era un prestador de servicio? Un consultor político. Claro. ¿Y en qué momento pasa a ser también un ideólogo? Bueno, por lo menos en todo este periodo que te digo, de fines del... Cuando él, no es que reemplaza, pero sino que empieza a ocupar un rol más preponderante que el que ocupó Pato Russo, que es el que trajo el concepto de casta a la mesa de... Y a Villarruel. Bueno, eso
te juro que la otra vez lo hablaba con Presto, lo hablaba con Dana. Nunca nadie supo Mira. quién trajo a Villarruel. Oh, mira. Porque además se lo adjudican mucho, se lo adjudicó Gómez Centurión, se lo adjudicó la propia Asociación de Defensa de la Memoria Completa, o asociaciones, ¿no? de esa índole, Pato Russo también, pero ninguno fue testigo de... ¿Qué tal? Les presento. Javier Victoria. Victoria. Lo que sí está claro, que hoy el desprecio visceral de Javier Milei y de Karina a Victoria dista muchísimo de lo que por lo menos yo fui testigo, que era un vínculo muy fuerte. Estamos hablando con Álvaro, digo bien, Álvaro Sicarelli en Contragolpe Radio con Vos. Yendo un poco al hueso, porque me pasa que primero, viste, hago preguntas que no me importan tanto, llego al final de la entrevista y me quedan Yo afuera. no les quiero guionar ¿Viste? ni dirigir el programa. No se imaginan lo que me aburre hablar del pasado, ¿no? Pero... Por eso vamos al presente, o yo voy al presente por lo menos. ¿Le está yendo bien en la arena internacional a la Argentina de Milei? Yo te lo respondería de otra manera y asumiendo una postura personal. Yo estoy a favor de gran parte del norte estratégico que en materia de política exterior, además durante 1 año y medio yo fui asesor de política exterior hasta febrero del 23 de Javier Milei cuando fue diputado nacional, por lo cual no me voy a decir, no voy a estar en contra de lo que yo mismo colaboré que se pensara, pero por lo menos desde febrero del 23 y más desde la salida de Diana Mondino, hoy yo creo que no hay política exterior. Dicho sea de paso, todos nos preguntamos al estilo dónde está Wally, dónde está Wartein. Claro. Más que aparecer en fotos. Y además cuando uno indaga con fuentes, que no voy a revelar porque este es un gobierno muy castigador, de los funcionarios que colaboran comunicándose con periodistas o con consultores, la Cancillería está en un estado de anarquía casi total. No hay jefatura de gabinete, el vicecanciller desdibujado, todas las áreas de planificación de política exterior, que principalmente se centran en la subsecretaría de política exterior, están deslegitimados y no tienen lineamientos, ¿no? Claros, de un señor que no tengo nada personal contra él. Lo entiendo que fue un gran presidente del Comité Olímpico Internacional, que es un gran empresario, pero me parece que por una cuestión de honestidad y coherencia intelectual no siento que es un canciller, por lo menos presente, o con la impronta que mal o bien, poco, mucho y con todo lo que ustedes seguramente puedan criticarle, tuvo Diana Mondino. ¿Y qué le salió bien a Milei? Cumplir 2 años de gobierno. Sobrevivir. ¿Pero eso estaba en duda? Bueno, digamos que un gobierno en minoría, un gobierno que, entre comillas, es la representación de un movimiento político que estaba por fuera de las experiencias políticas tradicionales, un gobierno que empezó a correrse de la propia defensa del mérito y del expertise para designar a sus funcionarios, principalmente en el Ejecutivo. Las listas legislativas partieron mal desde el minuto 1, ¿no? Es un almácigo oligofrénico. Entonces, que haya durado lo que duró, y además con funcionarios que se van a acostar hoy y mañana se levantan y no saben si continúan, con sospechas de corrupción, que más allá de este país es un gran museo de casos de corrupción, una gran galería de casos de corrupción, pero cuando vos sos un gobierno que venís a hablar de que estás en contra de la casta y en contra de las prácticas más nefastas de la política tradicional, quedás autosecuestrado de ese discurso. Entonces cuando te salta algo y encima al día de hoy todavía estamos esperando que con la misma vehemencia la regente Karina Milei salga, como mostró el relojito, a decir algo en torno a Andis, y además también al tema de la venta de candidaturas y de matriculares, y no ha pasado nada, que eso no haya generado una situación donde hayan caído varios muñecos y que eso además acelerara un proceso de crisis que a otros gobiernos se les hubiera generado, bueno, un éxito, efectivamente. ¿Por eso te echaron? Porque ¿En el 23? Sí. No, es que no sé. Y si te digo realmente, bueno, ya lo dije, pero no quiero volver a eso. Se consultaron algunas cosas. Se consultaron algunas cosas en una mesa, digamos, con una... No quiero una decir. baraja. Entonces, no quería decir naipes entonces, claro. no sé, porque además realmente es la corte de los milagros. Hay gente muy valiosa y muy desaprovechada,
valiosa intelectualmente y con don de gente muy desaprovechada y con temor a que si levanta el perfil le pasan la guadaña, y después tenés un grupo de gente que no puedes comprender. ¿Qué es Karina Milei? ¿Es una estratega política? ¿Es una tarotista? ¿Qué es? Una pastelera. Para mí es un enigma, pero lo que es un enigma partiendo de qué ella quiere ser. ¿Cuál es su anhelo personal? Yo soy de los que creen que estamos en presencia de un virato, donde tenemos una regente y tenemos un rey en minoría de edad política. Claro. Ahora, no sé si han querido venir para gobernar, para cambiar el país o para restañar heridas del pasado. Para que todo aquello que ellos no, quizás hasta injustamente no recibieron en afecto, reconocimiento, Claro. ahora lo quieren y lleva a decir, mira, papá, ¿a dónde llegué? Pero estar roto no te da derecho a romper, ¿no? Bueno, te imaginarás que es como yo, que por ejemplo, yo lo cuento, pero porque me parece que puede ser valioso. Yo a los 11 años sufrí en el colegio en el que estaba una agresión en manada. Por suerte no con acceso carnal, ¿no? Pero yo tenía 11 años, unos 5 o 6 pibes me manosearon, me golpearon, pero violento. Yo no estoy construyendo mi vida en torno a vengarme de ese hecho abominable. Trato de permanentemente quizás hacer, no digo pedagogía, pero ayudar a que la denuncia, no lo permitas, no sé. No pienso que mi vida es, bueno, ahora quiero que... Entonces me invento premios para que irme hacia Tanganica a recibir el premio internacional Ludwig Mises, para que me digan, bien, porque no me lo dijeron cuando me lo tenían que haber dicho. ¿Viste la película de Peter Selleck, Desde el Jardín? No. ¿No te suena? Bueno, No. entonces te voy a ahorrar la metáfora. ¿Lo conoces a Javier? ¿Lo conoces antes de ser rey? Desde el 18 también. ¿Desde el 18 lo conoces a Javier? ¿Quién te lo presenta? Nos lo presenta la hoy diputada nacional Lilia Lemoine, que era la pareja de Manuel Danan. Sí. Yo aparte ya lo conocía el de cruzármelo en los platós de televisión cuando era yo panelista, por ejemplo, de Mauro Viale, de En Máximo. la época de Capitán ANCAP. La famosa foto del vestido de Capitán Alcázar la saqué yo en la OTA Comparte. Es un libro corto, está bueno Desde el Jardín. El de Gardiner, que es el chabón. Sí, está bueno. Te quería preguntar... Pero porque, digamos... no, porque hay algo... El personaje de Gardiner es un tipo al que todo el mundo lo considera un genio, porque da respuestas que todo el mundo le... No, mirá la profundidad de lo que acaba de decir. Y el tipo, simplemente un jardinero, le preguntan cómo te llamas y dice Gardiner. Profundidad por hablar en difícil o por... No, por él llegar habla a en la- fácil. Ajá. Él no tiene nada, no le pasa un solo pensamiento, pero todo el mundo entiende que él está diciendo una genialidad. Viste que dicen que hay gente que tiene un océano de conocimiento con 3 centímetros de profundidad. Yo creo que él en materia de economía matemática es un genio. Es un hombre que yo, en presencia de matemáticos, podía bajar a fórmulas matemáticas argumentos filosóficos. Me acuerdo de estar discutiendo con él. Yo tengo formación hegeliana por haber sido discípulo de Sebrelli, haberle explicado la dialéctica del amo y el esclavo desde la visión de Alexander Koyev y él, para comprenderlo, lo bajó fórmulas y yo recurrí a un matemático para ver si me estaba zaraciendo y me dijo, Álvaro, esto es una mente superlativa. Yo le expliqué al matemático, ¿no? La lógica y la dinámica dialéctica. Y Javier, ahora la gran pregunta es, esa traslación, podríamos decir, desde una abstracción filosófica, una fórmula matemática, no mediada con inteligencia emotiva, ¿no? ¿Qué es? ¿Es genialidad? Claro. ¿O es algo para decir... Pero, a ver, lo que me interesa... No digo porque también ahora lo están desvalorizando, es un burro, ¿viste? Ahora ya, me parece que esto como, por ejemplo, nadie me va a quitar a mí la jineta de anticristinista, ¿no? Pero nadie me va a escuchar a mí a decir que Cristina es un imbécil. Claro. No, está claro. Se habrá mandado unas burradas a veces cuando se confundía alguna fecha patria, pero nada, estúpido no soy. Y a mí me parece que hoy hacer esa subestimación con él me Entiendo. parece mal, por lo menos en lo que tiene que ver con su formación. ¿Cómo te lo imaginas a él hoy en día? ¿Nervioso, preocupado, paranoico? ¿Qué está pasando ahí? No es que no te la quiero contestar. La contestaría si tuviera la mínima cercanía para poder. Y la mala hay mucha gente temerosa de comentarte cosas. ¿Hace mucho no hablas con él? Me bloqueó, y me habrá bloqueado en marzo del 23. No, yo no tengo nada que ver con el proyecto presidencial. Claramente lo voté en segunda vuelta. Pero no me hace el boludo ahora. Pero no
¿no? ¿Qué crees que va a quedar de todo esto? ¿La batalla cultural? ¿El déficit cero? Yo les voy a decir algo que seguramente mucha gente va a decir, no. Yo creo que el giro ideológico va a continuar. Creo que hizo mucha pedagogía en cosas que ustedes puedan estar a favor o en contra. Yo no creo que el peronismo que viene, por ejemplo, es un peronismo que pueda venir a ofrecer inflacionismo, subsidiarismo, defensa del piqueterismo, no sé, estoy pensando en voz alta lo más extremo, ¿no? Me parece porque hizo pedagogía en sectores que no sé si quieren subsidios, no sé si quieren emisión monetaria, no sé si quieren intervencionismo pleno del Estado en la actividad privada. Ahora, hay algo que yo lo vengo aclarando siempre y desafío, que alguien me muestre en qué parte de la obra de von Hayek, de Mises, de Thomas Sowell, de Ayn Rand, de Friedman, se dice que es una política pública libertaria o parte de la batalla cultural cagarse en sectores vulnerables. Desafío que me digan, venga, ahora acá. Porque también está esto, ¿no? Las acciones hoy del presidente Milei, las buenas y las malas, repercuten también en una tradición de pensamiento. No, entonces todo el liberalismo es Milei. Todo el pensamiento libertario es Milei. Todas las formas de hacer política es Milei. Y no, es así. Hablábamos hace un rato de política exterior, decías que está todo bastante desarmado. Bueno, sospecho que parte de ese desarme es el cierre del ISEN. Gravísimo. ¿Por qué Milei cierra el ISEN? ¿Por qué la gestión de Milei, ni siquiera sé si decir solo Milei, ¿por qué tiene estas políticas en términos de política exterior? ¿Por qué ese achicamiento de ese sector? Y porque quizás también hay una realidad. Le juega en contra su propia coherencia intelectual. Él es un anarcocapitalista. Claro. Él no quiere la existencia ni siquiera de un Estado mínimo. Como pueden pensar los objetivistas, por ejemplo, o sea, los minarquistas. Entonces él, en el fondo, no quiere que exista ninguna institución ni intermediación de la administración pública o de lo público estatal. Entonces lucha, pero no deja de ser el jefe de Estado. No deja de ser el mismo que celebra que un Estado-nación, a través de estructuras, pero todavía no lo sabemos bien por completo, ¿no? De estructuras financieras públicas, te va a rescatar o te va a ayudar a salir de la encerrona en la que te metiste. Entonces, en el fondo, él está en choque con su propia autenticidad y la realidad objetiva que te dice, hermano, hay que gestionar. Entonces, perfecto, vos no querés un Ministerio de la Mujer porque considerás que en realidad las cuestiones relativas a la mujer como sector, o sea, grupo social vulnerable frente a la violencia, lo tiene que hacer el Ministerio de Justicia. Y lo tiene que hacer desde una unidad más chica. Perfecto. Ahora, que no hay nada, Claro. no tiene que haber nada, estás hasta violando también el principio de Estado mínimo, donde la justicia y el cumplimiento de la norma y perseguir a los que violan la norma y perseguir a los violentos es parte del pensamiento del Estado, del pensamiento liberal clásico de Estado mínimo. Entonces, bueno, pobre, si debe ser, con la tensión que tiene con el día a día, no debe ser sencillo, ¿no? ¿Javier y Karina son indivisibles? ¿O Simbióticos. Milei puede sacrificar a la hermana? Simbióticos. Si esto se cae? Él se va a ir antes, él se va a ir con ella. Eso no tengo la menor duda. Yo creo que si mañana se descubriera que efectivamente Karina Milei es responsable, penalmente hablando, de las cuestiones relativas a Andis o a otros casos, él antes de echarla se va a ir él. Eso no tengo la menor duda. Y no lo estoy diciendo peyorativamente. Porque después te saltan mis ex camaradas de mis compañeros de ruta a decirme que soy una basura, un resentido o algo. Yo lo único que sé es que yo a mis 45 años, mira, no tengo una arruga, no estoy bárbaro, divino. Y sin embargo yo los veo ellos cada vez todos más avejentados, están todos desfigurados, porque claro, estar permanentemente enojado, decir permanentemente sida, 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 cuca, 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 ¿viste? Eso desgasta. También porque yo fui parte alguna vez de esa forma de hacer política. Por suerte los años te dan cierta sabiduría a decir que, mira, y volviendo a esto de la forma de pensar, yo como te digo, raíz hegeliana, me gusta mucho pensar la síntesis de los opuestos. Yo ahora me estoy dedicando mucho a tratar de encontrar de cara a la tercera, cuarta década del siglo XXI una síntesis para la Argentina entre el peronismo y el liberalismo. Y lo estoy estudiando y lo estoy trabajando. Obviamente no sé si era parte de un libro, ahora estoy haciendo mi tesis en la maestría, pero estoy porque me parece que ya hay que empezar a pensar eso.
Por eso miro Cabaret Voltaire, leo Repliegue. ¿A dónde hemos ¿Y qué- llegado? ¿Y qué sale de una síntesis entre ¿Pero está mal? No, pero digo, ¿Está mal? Álvaro, No, es una línea, es una línea. Se ha intentado. A mí me parece indivisible también el peronismo de si se quiere esa argentinidad. Con lo cual, si vos desde una óptica liberal querés accionar sobre este territorio, sobre este espacio singular... No, pero no es centrismo. Quizás vos lo puedes ver como el entrismo que intentó hacer, no sé, la UCD en el menemismo o como la izquierda trotskista en los 70. No, yo entiendo, repito, es una síntesis superadora donde no hay una disolución de los, digamos, de los espacios políticos o de las expresiones, pero sí, muchachos, los desafíos que el mundo, y ustedes lo estudian muy bien, vos hablas mucho de esto también, yo en mis libros lo hablo, inteligencia artificial, tecnología cuántica, o sea, nos van a pasar por arriba, y acá tenemos que tener una dirigencia política, que a su vez es cultural y económica, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, que se puedan estar preparadas para estos desafíos, que no van a decir, a ver muchachos, se dieron estos debates, ustedes les van a chupar un huevo y la mitad del otro. vos hablabas de simbiosis. ¿Qué sale de la síntesis de Cristina y Milei? Todo lo que no me gusta a mí. Para mí son las expresiones del mismo mal. Milei se volvió expresión de un mismo mal, como Cristina, que es el populismo. Pero el populismo, no a ver, el populismo como, no sé, se enojaría Victorio Ocampo, un escritor del Grupo Sur. No, del populismo, digamos, como forma de entender la política, la economía, la búsqueda de un formato discursivo de hegemonía cultural. Eso me parece que, por eso creo, y que además ya hoy está en contradicción con el proyecto argentino de Perón del 74. Son dos vertientes del mismo fracaso. Yo creo que tampoco te voy a decir, bueno, porque Cristina es los que echó de la plaza, esas cosas que se dicen, ¿no? Pero a mí me parece que el Perón del proyecto argentino no tiene nada que ver con lo que propone Cristina y el kirchnerismo, y mucho menos con esta versión de conservadurismo populista que es Milei. Ahora, yo creo que hay un liberalismo racional y un liberalismo además con fuerte sentimiento patriótico, no nacionalista, patriótico, que puede perfectamente coaligar. Y en el mundo... ¿Y ahí qué aparecen? ¿Políticas de Estado? Y yo creo que porque, es múltiple, me parece, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Una coalición y gobierna la coalición para siempre? No, seguimos siempre el mismo problemita. Sí. Mismo problemita. Yo creo que acá, primero que tenemos que volver a tener un sistema de partidos políticos. Ok. Me parece que Perón lo quiso también. Perón y Menem quisieron transformar el movimiento justicialista en un partido político moderno, con cuadros, con formación de cuadros territoriales, técnicos, un programa de gobierno que se va actualizando a los tiempos. Entonces me parece que tenemos que volver a tener eso. Y junto con eso es dirigentes, repito, cuadros técnicos universitarios, diría Cristina, programa de gobierno con política de Estado, que las habrá unificadoras de todos los sectores políticos y otras diferenciadoras, pero por lo menos coincidamos en 4 o 5 para esto. Y otra cosa que también es valioso, chicos, están hablando en este tono. Y no porque yo soy un tibio, y no voy a decir la guarangada, porque yo me dicen tibio, yo tibio tengo el choto de que tanto que me la chupan la opinión de estos virgos por izquierda y por derecha. Pues tibio, me rompe solamente las pelotas. Pero chicos, yo no quiero andar, ¿entendés?, permanentemente con esto, porque estamos todos exasperados y nos agarra taquicardia y nos queremos reventar. Por supuesto que no vamos a coincidir en un montón de cosas, pero para mí es un desafío estar sentado acá. Me interesa lo que estás planteando y te quiero llevar a la arena internacional con dos preguntitas. La primera, ¿ese liberalismo dónde lo ves? Porque parece que no está de moda en el mundo, no está de moda en China, no está de moda en Rusia, tampoco parece estar de moda en Estados Unidos. ¿O lo ves ahí? ¿Qué es ese liberalismo que vos decís que puede llevar a la Argentina a un futuro? A ver, en los liderazgos actuales de muchos de los países que nombraste no está siendo representado. Ahora, cuando vos analizás las diversas facciones que operan internamente en el Partido Comunista Chino, hay facciones reformistas liberales con fuerte componente patriótico que se diferencian de este nacionalismo ofensivo que tiene Xi Jinping, por ejemplo. De la misma manera que... Mirá, a ver, Xi Jinping es un nacionalista. Sí, pero claro. Trump es un nacionalista. Sí, claro. Putin es un nacionalista. Claro. Ahora, yo creo en el patriotismo. Por eso es un debate muy largo que quizás para Cabaret Voltaire. En Rosario. ¿Ustedes operan en Rosario? Ya está hecha la invitación. Estuve en Rosario justo presentando mi nuevo libro. Sí, son 4 horas. Pero sí, yo no tengo, además me encanta Rosario. Me encanta en estos, porque
así volví con todo este problema bronquial, volví de Rosario, que me agarró ese viento con humedad que me mató, pero es una ciudad que amo. Así que sí. Pensé que iba a hablar de la inseguridad. Ahí está el debate, ahí está el debate que podemos tener en... Buen debate. Sí. ¿Y la segunda? Y la última pregunta, te quería... Perdón, no terminé de contarte. Sí. Yo creo que hay. Yo soy un gran admirador de Nixon, del cual Trump toma muchísimas. Sí. Nixon fue un pragmático, Sí. un tipo con unas credenciales anticomunistas indiscutibles, Sí. que fue el tipo que logra la distensión con la Unión Soviética y la apertura con China. Claro, decir, zurdo, subas a correr en culo, zurdo, le van a decir a Nixon. Nivel de pelotudez mental. Gana la Guerra Fría. ¿Cómo? Y gana la Guerra Fría. Ahora, están estas facciones, lo que pasa que, claro, los países, por lo menos China y Estados Unidos, que es donde la contienda más me interesa, están tan a Bueno, años luz te quiero llevar de eso de una nosotros. perspectiva argentina. Tal vez uno de los grandes cagados de las últimas horas económicamente fue el campo. Esa especie de entelequia que también durante el kirchnerismo se construyó como si fuese monolítica. Y sin embargo, monolítica y terrible, amenazante. Y sin embargo, yo no veo al campo ahora amenazando a Milei, siendo que directamente las noticias de la última hora lo afectan. Y al mismo tiempo pienso, la soja la compran los chinos. Entonces, este acercamiento a Estados Unidos, ya carnal o ya no se entiende si es como si fuese pidiendo monedas. Y la tensión con China, ¿cómo nos afecta? Varias preguntas. La primera, a ver, creo que me parece que ya se le está yendo un poquito el miedo a las organizaciones del campo a por lo menos plantearle críticas. Claramente no le van a accionar como hicieron contra Cristina o con la 125, pero ya hubo manifestaciones de bastante Esto fue malestar. terrible. ¿Cómo? Esto es de lo último. No, la maniobra, decís la maniobra, Sí. esto es terrible. Yo creo que ya se empieza a romper el miedo pero un miedo no contra el propio Milei, un miedo contra aquellos que después te dicen zurdo, favorecedor de los cucas, ¿viste? Te marcan esta cosa de macartismo de pajeros. Lo segundo que esto es lo del campo. Después China, Estados Unidos. Bien. Y Argentina sobre todo. Cuando en uno ese hila esquema. fino en torno a las exigencias que Estados Unidos le impone a países, principalmente economías emergentes, estados emergentes, como el nuestro, que tienen algún tipo de acople con China, es reducir al mínimo o al cero el vínculo con China en materia de seguridad y defensa, cooperación científico-tecnológica que pudiera implicar transferencia de conocimiento o de información crítica y cuestiones de infraestructura estratégica por el collar de perlas o la iniciativa La Ruta de la Seda. No así comercio exterior y más si tenés altamente primarizada tu economía. Cuando vos miras los primers de inteligencia o que se desclasifican o que saca, por ejemplo, la Rand Corporation, que es un gran think tank que asesora al Departamento de Defensa, ves que te plantean eso. Sigan Pero comerciando. conviene, Álvaro. ¿Qué nos da? No, pero aparte quiero decir, por las exigencias de Estados Unidos. Guarda, porque no es que Estados Unidos te va a decir, no le vendas más nada. No, pero Distinto ¿por qué es el no la... swap. Claro, pero ¿qué te da Estados Unidos a cambio? Y ahí voy yo. Esto lo dije cuando salió mi segundo libro. Mi segundo libro yo hablo de la contienda estratégica de entre China y Estados Unidos en un marco de Guerra Fría. Y ahora en el que acaba de salir, lo planteo ya la posibilidad de una guerra a través de la trampa de Tucídides. Yo cuando presento el segundo, lo presenté en una organización muy importante, un think tank muy importante en materia de relaciones internacionales, el más importante de Argentina, y digo yo, el CARI, y digo yo, en realidad no es que lo presento, me permite hablar de los argumentos del libro en una mesa de debate. Y todo era el peligro chino, el peligro chino, el peligro chino, el peligro chino. Y digo, perfecto, yo soy muy crítico de China. La gran pregunta, ¿cuál es el proyecto estratégico hemisférico que tiene Estados Unidos para nosotros? John Fitzgerald Kennedy tuvo la alianza, Eisenhower tuvo el proyecto Solarium. John Fitzgerald Kennedy la Alianza para el Progreso. Poco, mucho, mal o bien, el ALCA, podría gustar, era un proyecto. Señores, entren acá y tendrán estos beneficios y estas responsabilidades. Hoy hay una ausencia total de una propuesta estratégica alternativa a lo que te pueda ofrecer China con los BRICS, con la ruta de la ruta y la franja y la ruta de la seda, y con el collar de perlas, y con el Banco de Desarrollo, con nosotros. Entonces hay una demanda hacia Estados Unidos que se repliega de un rol también de líder, digamos, del mundo libre. A veces siento que, no sé, India tiene más para proponerle a América Latina o Hispanoamérica que Estados Unidos. Y eso me parece que es un grave error. Y cuando Estados Unidos se corre de ese lugar, ¿no le conviene a Argentina, por ejemplo, negociar con China? ¿Qué?
no sé, había un proyecto de puerto multipropósito en Río Grande, entiendo del año pasado del otro. Entiendo por lo que me cuentan a mí, cae el Comando Sur y dice, che, no, con China no. Bueno, ¿qué me ofreces? Nada, pero con China no. Y eso lo podés hacer si en vez de tener lo que tenemos ahora, que es una política exterior en ausencia, y de lo poco que hay altamente ideologizada, una estrategia de diplomacia triangular, en el cual vos vas pivoteando entre estas dos superpotencias y vas siendo beneficiario de lo más que podés con las exigencias que ellos te imponen. ¿Cómo le va a ir al gobierno en octubre? Yo, vos sabés que viste, también otra cosa, ¿no? Si bien yo no le erré mucho, y el archivo lo puede mostrar en torno a lo que iba a pasar en la provincia de Buenos Aires, yo primero que siento que todo este espaldarazo que fue muy importante replique en el bolsillo del votante de clase media y del laburante, que está muy desilusionado y que además es el mayor representante de la abstención. Por lo cual me cuesta creer que puedan, digamos, dar vuelta el resultado que hubo en provincia de Buenos Aires. Veo muy fortalecidos las candidaturas de gobernadores de provincias unidas, como en Santa Fe, en Corrientes, Yarlora en Córdoba, y donde vos ya decís, si en Córdoba, en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, indistintamente sea peronismo o no, la Libertad Avanza no gane, yo no veo que pueda sacar ese 40% más que tiene que sacar la Libertad Avanza, que amén de las bancas que sume, es lo que los mercados están esperando. Este cartel dice, es lo que esperan los mercados, para ya darle el espaldarazo final de cara al segundo, o sea, la segunda mitad de su mandato y a la reelección. Creo que te contesté, me parece que no, pero bueno, no sé, el empate técnico, hablan de muchas cosas. Nada de eso igual favorece al gobierno. Excepto ganar por más de un 40 y pico. Es que yo creo que no me dan los números. Si te piden perdón, ¿volvés? No. No, porque yo te repito, cuido mucho de mi salud mental, física, de mi líbido, irte a acostar para la mañana, no saber si continúas porque se levantaron con un brote de Cheicon, un ataque de Cheicon. No tengo ganas, chicos. No tengo ganas. Hoy me estaba escribiendo, hablando de Rosario, me estaba escribiendo un rosarino y dije yo, esta es la vida, muchacho. El resto es un accidente. ¿Da fe que también lindos muchachos? Se habla mucho de las mujeres. Vos estás bastante bien también. Epa. Bueno, No te preocupes. Así que, no, está bien, la gente va a decir, ay, Álvaro, la militancia y la lucha, por supuesto. Pero ¿sabes qué pasa? ya me hicieron un clip de esto, ¿no? Pese a Terry, sí, siempre suben esa. El tipo dio una cátedra, un montón de cosas y después Media hora hablando de Ya me hicieron un geopolítica. clip. recortan eso, ¿viste? La cosa pasa por otro lado. La otra vez fui a Blender y claro, pero también veo que del otro sector se asombran. Hay prejuicios también muy fuertes del otro lado. No le voy a decir Tomás, Rufo, ¿viste? Mirando diciendo, pero se puede ser derecha y divertido y transgresor. Y sí, claro. O liberar de derecha, o racional. Estaba Giacomini, que estaba como ofendido. ¿Viste? Pesado. ¿Que hay dolor? Y sí, como en toda amistad y todo vínculo mal roto, hay dolor. Pero después yo miro y digo, está mi familia, están mis amigos, está están mis lecturas, mis libros, ir a comer, venir a estos diálogos. ¿Por qué me amargar? Se me va la vida. La editorial, cuando vos hablaste la otra vez con Presto, cuando dice, haga patria, deje militar a un político. Pero no a la política, a un político, así como fanático, ¿viste? Que después el tipo primero no tiene registro ni de vos. Y después el tipo hace la suya. Es como cuando entre una pareja que se pelea, tomás partido por uno, después se amigan y quedaste mal con uno. ¿Viste? Ahora, ideas, defendelas. Un espacio político, militar. Otro, pero esta cosa, se me va la vida, si el jabo... No, necesito esperar que ella salga y me salga del balcón, porque si no mi vida no tiene destino. No, ¿viste? Lo aprendí, ¿eh? En algún momento fui así, tontín. Qué sé yo. Me pareció maravilloso el testimonio de Álvaro. ¿Ya me están echando? Porque estamos así, porque que me hubiera encantado cruzarme con la Papaleo, que me cae muy simpática. Divina. Está por acá. Bueno, viene en un Pero ya ratito. llegó, No sé Carolina, si está por todavía venir, no llegó. llegó. ¿No? Llega la segunda hora. ¿Te sentiste cómodo? Pero brutalmente bien, muy contento. Y me parece que esto, chicos, es nuestra responsabilidad. Yo creo que ustedes son más chicos que yo. Yo tengo 44 años y me parece que es nuestra responsabilidad. Con las diferencias, todo esto se tiene que frenar un poco. Porque además, indefectiblemente,
Los que ya están hechos. Los que ya están, viste, caídos, más que ayudarlos a contenerlos en lo más difícil. Y nosotros lo tenemos que hacer. ¿Quién de nosotros es propietario acá? No. Y claramente yo vivo seguramente en un barrio muy acomodado, alquilando. Pues se me hace imposible. Sector privado, sector público, público-privado, esto hay que resolverlo. Y esto hay que resolverlo, nos sentamos acá. ¿Qué haces, Tommy? ¿Qué haces, Facu? ¿Qué haces, Mauricio? A ver, ¿cómo esto lo resolvemos? Ni siquiera siendo nosotros dirigentes, para que algún dirigente tome y lo lleve a la práctica. ¿Hay chat? ¿Hay chat en este momento? Hay chat en este momento. ¿No? Muero porque esta es una radio que tiene un componente de audiencia. ¿Me están matando? No. La producción está chequeando un dato, pero... Hay audios incluso. Hay audios. Mira, Febo Asoma dice, ya estoy esperando el Cabaret Voltaire con este tipo. No. Boludo, bien. ¿Se puede decir boludo en radio? Lo logramos. ¿Podemos escuchar algún audio? Me gusta para empezar. A ver, Dire, ¿tenemos algo ahí? De la consigna. Sí. Perdón. Sí, la consigna de los audios es ¿qué hábito de pobreza adquiriste en este tiempo, si es que adquiriste alguno? ¿Tuviste que ajustarte vos? Sí, va a ser frívolo, pero por ejemplo, no sé, yo era un tipo que me podía comprar 10 libros por mes, que obviamente leía 3 por mes, iba leyendo todo, y hoy me puedo comprar 3, porque los costos... Está bien, la gente así no es de máxima necesidad, pero... Mira, te trajeron el chat Álvaro, directamente. Todo bien, loco. Bueno, la industria... Pedirle plata a mi mamá... bueno, ya están hablando de... bueno. De la consigna. Bueno, lo pueden mandar por audio al Ahí lo veo a 11 Chon. 53 79 89 90. Linda comunidad del Ejército Gris. Ahí, Sí, la verdad Sí, que la y el aguante. Ejército Gris podría hacer la patriada A ver. de hacer llegar a Radio Con Voz, que está muy cerquita de los 300.000 suscriptores Radio Vamos, Con Voz súmense, en este momento Vamos. en YouTube. Así que quienes están del otro lado les pedimos la patriada de entrar al canal de Radio Con Voz y apretar el botoncito de suscribirse. Contragolpe, una vez más, uniendo argentinos en busca de la reconciliación Me nacional. parece muy bien. Y la próxima en Rosario. Rosario. La próxima en Rosario. Gracias por venir. Bueno, y Álvaro. nosotros que estamos ahí. Apa. Ay, pues tu novia me va a pensar cualquier cosa, para. Que además me dio gracia por no ¿No estáis tirequeando a todos? No. Bueno, Pensé que era conmigo, era con vos también. Tenemos contubernios. sí, estamos en diálogo. tenemos un futuro común. Estamos en un futuro común, ¿viste? Wow. Es lo más Hay importante. reuniones contractuales. Hay contractuales. Miércoles. Había una promesa, una gran cena también, no me Y acuerdo. bueno. ¿Qué es un cordero? Dijiste la otra vez. Un conejito. Un conejo. Ya ¿Qué Y cosa? sé vamos, dónde te va a vamos llevar. a Miramar No. ahí. Va a quedar como un PNT, pero es un bodegón que está en. Yo digo Miramar, digo. Es un bodegón que está en San Juan de Ah, Sarandí, yo a metro también donde mataron a Walsh. Hay un conejito a la cacerola ahí brutal. ¿Qué Rabo de toro, yo lo recomiendo. abiertamente. ¿Rabo de toro también? Sí, claro, sí. Siempre. Una vez al mes. Cada 2. Y además Facundo y yo tenemos en común la amistad de una persona que queremos muchísimo, que para mí es un modelo de dirigente con su astucia, que es Eugenio Casellas. Sí, va a estar dentro de poco. que acá. sí, me parece que es muy valioso. Chicos, gracias por la invitación. Muchas gracias Súper por agradecido todo. que se repita. Nos vemos en Rosario. Nos vemos. Será un placer. Seguimos con más Contragolpe. Contragolpe en Radio Con Voz y por YouTube. Radio Con Voz. Radio 899. En un minuto, noticias con Voz. Milei se reunió con Netanyahu. Tras su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro israelí en Manhattan. Trataron la situación de los rehenes secuestrados por Hamas y la crisis geopolítica que afecta a Medio Oriente. 31,6% de pobreza en el primer semestre del año. Según los datos del INDEC, esto representa unos 15 millones de pobres en todo el país. Es el primer registro de 2025 y actualiza el 38,1% del semestre anterior. Triple femicidio. Hay 2 imputados. La Fiscalía de La Matanza informó que 2 de los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por violencia de género. Otras 2 personas que se negaron a declarar fueron acusadas de encubrimiento y el juez Fernando Pinos Guevara avaló que los 4 sigan detenidos. Charly García ganó el Conex de Brillante 2025 a la música popular argentina. El músico obtuvo el reconocimiento más alto que entrega la Fundación Conex. La ceremonia de entrega será el 11 de noviembre. Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio Con Voz. Contragolpe. Contragolpe en Radio Con Voz y por YouTube.
Hola, soy Silvia de Montserrat. No adquirí hábitos nuevos, perdí hábitos viejos con mi ley. Por ejemplo, ir al teatro, a recitales, comprar libros, salir a merendar. Perdí hábitos que me bajan calidad de vida, que son una chotada. Desempleada desde mayo 2024. Gracias, Milei. Gracias. Construir el milagro, mentira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Hola, buenas noches, gente de Radio Con Vos. Bueno, varias cosas vengo haciendo ya desde hace un tiempo. Desde pesar las papas antes de hacer el puré, pesar los fideos para no pasarme y que no sobre, juntar los pedacitos de jabón y volverlos a unir para volver a usarlo y no comprar jabón. Cuando caliento agua de más, guardar lo que me queda en el termo para que quede caliente y no gastar energía en calentar agua de vuelta, tener las luces apagadas, caminar lo más posible y no tomar bondi, etcétera, etcétera, etcétera. Claudio, DNI 561. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Hola, soy docente universitaria y como bien dice el considerando 39 y 40 del veto a la ley de financiamiento, soy un 40,25% más pobre que en diciembre de 2023. Gaby de Cava. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Hola muchachos, ¿cómo van? Por la consigna de hoy, algo que empezamos a hacer en casa es para no comprar shampoo todos los meses, es ir al mayorista y comprar shampoo, jabón, todo por mayorista de dudosa calidad y tratar de racionarlo y que dure 2-3 meses. Seguimos en Contragolpe, estoy cada vez más enamorado de esta comunidad hermosa que se toma el tiempo de mandar audios y participar de la consigna. Yo te digo que lo del jabón... Lo del jabón es una genialidad. Pero a mí me resuelve hasta una cuestión existencial, porque me pasa que es raro tirar un jabón que está pronto a terminarse, ¿no? Como que... Porque sigue siendo jabón, ¿viste? Los jabones no se tiran, se terminan. Sí, pero ¿cómo lo terminás, viste? Es como que llega un tamaño que ya no lo podés seguir terminando. Tenés que fusionarlo con otro. Es el jabón de jabones. Un amigo... El jabón de jabones, un amigo hacía... El ropo de tucas. En una época es como una especie de concepto higiénico de eso, ¿no es cierto? Ok, se recicla. Muy interesante, igual el recorte transversal, ¿no? De gente que hasta dejó de ir al teatro y salía a comer afuera. Muy y intelectual. tipos que de repente en lugar de tomarse 2 colectivos o una combinación, eligen caminar un trayecto. Sí. ¿Cuánto está el bondi acá en Buenos Aires? Depende, pero... Depende, sí. depende. Sí, 3.50. 3.50 está el bondi acá. Sí. Pa. No, digo, siempre se habla del precio del bondi de Ciudad de Buenos Aires. En Rosario está bastante más caro. Ahora está 1.500, sí. 1.500 pesos, Facu, en Rosario. Estamos hablando de una ciudad que no queda ni muy lejos. Interurbano. Ni tiene características tan interno diferentes. de Rosario. Interno. Para 15, 20 cuadras, 1.500 pesos. Digo, si uno tiene que aportar algo a esta radio, a este programa o a esta ciudad, es las perspectivas de Rosario, del interior del país. E insisto que no estamos tan lejos. Mira, ahora que traes el tema, para mí hay una arista de esa discusión que es un argumento a favor de la distribución actual que dice, bueno, pero lógicamente va a ser más barato en el AMBA porque hay mucho más movimiento, lógicamente la inversión va a ser más grande ahí. Pero para mí ese argumento se choca con otro. Aerolíneas Argentinas, YPF, precisamente ponen sucursales, vamos a decir en el caso de YPF, ponen trayectos de vuelo en lugares alejados
porque son los lugares donde si el Estado no lo hace y no subsana esa necesidad que el mercado ordenaría de otra manera, terminaría siendo imposible viajar de un punto A a un punto B, bueno, por las dos, tanto por YPF como por aerolíneas. Quizá habría que pensar ese argumento también en la discusión por el reparto de los... ¿Por qué tiene que ser tan instantáneamente más caro en Rosario o en Córdoba o en Santa Fe Capital el colectivo que en Capital, digamos, o en el AMBA, para decirlo? O sea, ¿por qué? Está bien, sí, yo te entiendo, acá el mercado, obviamente hay más mercado, pero ¿por qué hablamos de mercado cuando hablamos del transporte público y decimos, no, bueno, el Estado tiene que ordenar cuando hablamos de YPF y de aerolíneas? La diferencia en Argentina entre la clase media y la clase baja son 7 días. A ver, el país se convirtió en un espacio... Yo, Facu, quiero que sepas que a veces no las caso. Es hasta por eso te tengo que preguntar. ¿Hasta cuándo te dura el sueldo? La clase baja se queda sin nada el 15 de cada mes. Claro. Y la clase media llega hasta el 20 y pico. Y paga tal vez, no el total, tampoco el mínimo. Nos convertimos en un pueblo de quincenas. Un pueblo de quincenas, ¿no? Y la falta de perspectiva, ¿no?, que te dan en el día a día, la inflación también es enloquecedora. Imagínate la cantidad de tiempo que implica para un negocio, para un pequeño emprendimiento, repensar precios, estrategias de marketing. O sea, te quita tiempo que se lo podrías aplicar a un montón de otras cosas. Otro gran tema para hablar alguna vez en Contragolpe, educación. Pero ya al fondo, ¿no? Sí, porque un país que necesita una revolución en educación. Y lo que pasa es que cada vez que hablamos de educación pública empezamos desde el CBC. Exacto. Y ¿Qué pasa antes? Yo creo que es un poco más profundo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay algo de la descentralización también en su momento de la reforma en los 90 que generó una inconsistencia absoluta a lo largo y ancho del país en las distintas currículas. Bueno, ustedes hicieron hace poco un programa sobre universidades. Sí, con Rinés, sí. Sí, llegamos a varias conclusiones de la lectura de su libro. Me parece que ha habido muchos años de reflexión en el medio, ¿viste? Sobre todo la discusión, me parece, con la universidad que por ahí aparece, o que a mí me gusta tener, por lo menos, y que apareció en el programa, y creo que llegamos a varios puntos de acuerdo con Rinés, y es qué pasa entre la tensión que se genera del proyecto de vida individual de uno, que dice, quiero ser abogado, psicólogo, médico, arquitecto, lo que fuere, y no solo lo que el mercado necesita, porque algunos lo corrían por ese lado cuando hacía este argumento. Para mí no va por ahí. Digo, lo que de pronto el país necesita, porque quizás sí. Es como, no sé, si vos le preguntás a la gente, capaz de todos quieren ser programadores porque saben que los programadores cobran en dólares, digamos, pero no sé si Argentina se sostiene solo con programadores. Y me parece que en esa discusión, sí, en ese ejemplo nos podemos poner un poco más de acuerdo. A mí es eso lo que me genera siempre una cuestión. Por ejemplo, con las marchas universitarias. Se piensa, la consigna suele ser que la universidad sirve para que el hijo del albañil no se muera albañil. Sí, fantástico, por supuesto, esa es una arista. Pero Perón, cuando pone la gratuidad universitaria, perdón que hable tanto de Perón, pero bueno, ya me conocerán algunos, no habla de la posibilidad de la gratuidad para que cada uno cumpla su proyecto de vida, su sueño, sino para que la nación argentina no se prive de sus mejores talentos que por una situación económica adversa no pueden llegar a un determinado lugar. Nada, son puntas que El programa también se llama Contragolpe, no Resistencia, con lo cual siempre es una propuesta de pensar hacia adelante, ¿no? Si estamos todo el tiempo atrincherados, incluso a veces defendiendo un status quo que no nos complace, perdemos la posibilidad de abrir, ¿no? De que pasen cosas diferentes. Si no, viste, es como un museo y uno está defendiendo ahí. Sí. A mí me parece que esa es la propuesta del espíritu. Un futuro lleno de efemérides. Claro, claro. ¿Estuviste con la JP Morgan? Sí. Estuve en Nueva York. La gloriosa JP. Sí, un periodista tiene que tener fuentes. Ahora que vos me has bautizado como periodista, primero a través de Crónica, yendo a cubrir las elecciones, ahora en esta bendita radio. Gracias a todos por recibirnos, a dos pobres rosarinos que vienen en bondi a trabajar desde muy lejos. Pero tengo un conocido, en realidad. Cuando fuimos a cubrir la elección en Estados Unidos, se acerca un pibe que miraba Cabaret, miraba Crónica también, y me dice, vengan a cargar los equipos, si no, nos conocimos, y era un pibe que estaba esperando a su novia, un pibe de 25 años, no puedo decir su nombre, estaba esperando a su esposa, pues se casa, porque, había sido contratado por el JP Morgan para trabajar ahí. Un pibe que cuando vamos a esta especie de loft que le había alquilado el banco, porque se estaba todavía acomodando, estaba
viendo Crónica y estaba viendo también Rebord, y creo que estaba viendo una televisión norteamericana justo en las elecciones. Estábamos ¿no? haciendo una cobertura, analizando los acontecimientos. Exactamente, y un año después, o casi un año después, menos un año después, me junté con él, le hice algunas preguntas acerca de cómo lo veía Milei o cómo se veía Milei a lo lejos. La pregunta fue si Milei fuese un activo financiero, ¿cómo lo ves? Y me dijo algo que me dejó pensando, porque de Crónica el domingo veníamos como a darle un poco el sepulcro al gobierno de la Libertad Avance. Me dice, si fuese una acción, la veo barata. ¿Cómo? Barata. O sea, ¿que la comprarías? Sí. Lo que hubo fue una corrección. Estaba sobrevaluada. Era irreal que vayan a hacer las elecciones que se profetizaban. Con este país, de un día a otro cambia todo. Hay un antes y después de Andis. Y lo que cree es que, bueno, que en octubre no le puede ir peor, y en realidad ahí el matiz está, la pregunta está, es si se pierde por 4, si pierden por 8, eso cambia muchas cosas, pero es una estrategia política que se basó en pisar en dólar y en pos de una única variable que es la política, y salió mal. Por eso esta crisis, y por eso le preguntamos acá a Álvaro cómo se lo imaginaba a Milei, desesperado, con miedo, dudando de sí mismo. La política y la economía es generar confianza. Si pierde la confianza en sí mismo, el gobierno se cae. Sobre todo en esta relación doble faz que la política tiene con la sociedad y la sociedad tiene con el gobierno, ¿cómo contrarrestar el envejecimiento del personaje de Milei, ¿no? Porque, bueno, lo hablábamos un poco el jueves pasado. Milei ganó gritando, y hoy gritan todos menos Milei. Entonces, ante un personaje que se fue desangelando con el poder y el correr de la gestión, ¿queda la política? ¿Qué lo sostiene? Vos esa pregunta la repetís y para mí es una gran incógnita, que es qué queda después de Milei, si hay después de Milei y en todo caso, cuando llegue eso después, ese después. ¿Queda la idea del déficit como algo malo o se vuelve? Digo, creo que incluso ahora en estos debates de las últimas horas se ve un poco algún retorno de lo reprimido, pero son preguntas muy interesantes, son preguntas válidas. Y son preguntas que en realidad están abiertas, ¿ok? La política está hacia adelante, está por hacerse. Y ahí hay que ver cómo mueven todas las piezas. Sí, iba a decir algo. No. Ah, bueno, perdón. ¿Repetimos la consigna para el día de hoy? Sí. Para la gente del chat tenemos la encuesta ahí. La pregunta si sos efectivamente más pobre que antes. Y la consigna para los audios es ¿qué hábito de pobreza adquiriste en este tiempo? Pueden mandar sus audios al 11 53 79 89 90. No contestaron todavía ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué recortaron? ¿Sabes cuál es el problema? Que lo tengo que decir. Ahí me está yendo muy bien. Claro. Ahí me está yendo muy bien. Mirá el tipo. Lo tengo que decir, boludo. No les voy a mentir. Al igual que el peronismo está más cómodo yo en le la escuché, oposición. yo le escuché alguna vez. pero... Mirá, le escuché una vez a Pepe Rosenblatt en y el corte de conversación. pelo muy bien también. Gracias. Le escuché una vez a Pepe Rosenblatt que en una época hacía una columna que se llamaba Da para votarse. Le pasaban un contacto de una persona que iba a votar en algún sentido que no era el que Pepe Rosenblatt quería, y él trataba de convencerlo, y una de las preguntas que le hacía, esta persona tenía 30 y pico de años, era si no estaba peor económicamente con Macri, y le dice, no, la verdad que no, conseguí laburo, hice tal cosa. Y algo que dijo Pepe que me pareció muy sabio es, uno siempre tiene más plata a los 30 que a los 20. O sea, también tengo está que tu decir, década de oro. Claro, gracias. Escucha. Charlie, como siempre por la banca. Es increíble este pibe, Está pasando está gelado. ¿Qué está pasando con los rosarinos? Yo creo que... uno la pega y está en su mejor momento, al otro le tiran los perros en vivo. Digamos. Y también tengo que... Vamos, Rosario, todavía. También tengo que decir que eso ¿Es de el próximo intendente de la ciudad de Rosario? No lo creo. ¿Mauri? No me lo imagino. Hay gente que lo quiere ver ahí. Entre Vera y Monteverde yo ya elegí. Ok. Bueno, gracias. Bien, así que estás bien. ¿Y vos, Tomás? Gracias. Qué bueno sentirse en casa escuchando Fito Páez. Me han torturado. Es la única pregunta que me hacen acerca de mi ciudad. Mi vieja fue, para que sepa la audiencia, fue al colegio con el señor Rodolfo Páez Ábalos. Mira. A la Dante Alighieri. Podría haber sido tu padre. Sí. Pregunta no Aranzábal. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo no lo descarto? No, mentira.
Le mando un saludo a mi viejo. Pregunta de Ro Aranzábal. ¿Contragolpe se llama así porque Tomás hace boxeo o nada que ver? Puedes decir que sí. No, Yo de sé hecho, por qué. es muy loco porque como está presentado en la gráfica, dice contra P. No sé si se ve cuando ustedes ven el... Como contragolpe, dice. ¿Cómo contra P? Cuando ustedes ven el logo de Contragolpe, que dice contra ¿Estás bien? y golpe, Al final dice es tra P. Eso me lo Claro. marcó Marco Misi, que escribió una gran novela llamada Perversidad, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con la amiga Papaleo. Pero no, estoy en un buen momento. Ah, mirá quién vino. Ahí Bien. está. Gracias, ahí está, Carolina, por ahí venir. está. Esto es Ahí radio está. en vivo. Hablando de vos. Bien, andamos? ¿cómo ¿Todo estás? bien? Gracias por la deferencia del horario, Caro. Ay, sí, me colgué con unas amigas. Bueno, no me colgué, ya sabía. Me dijeron, te hacemos la gamba. Y ¿Están entonces, acá las amigas? No, se fueron cada una taza a taza a su casa porque en realidad ya Es está. temprano. Ya había terminado la reunión. Nos juntamos a las 6 de la tarde, imagínate. Ah, bueno, bien. Ya está. Buen after. Buen after, ¿no es cierto? Sí. Estábamos esperando No se juntaron a tomar café. No, nos juntamos cerca del canal, de Canal 9, porque era la que era productora del programa de Vivo para Vos, Leti Fernández, Buen programa. y quien era la conductora era yo, la locutora, Karin Zavala, y bueno, hacía 1000 años que no nos juntábamos desde mi cumpleaños, que es en enero, así que decidimos empezar a chusmear y fuimos ahí a un lugar cerca muy rico, focaccia, muy rico todo, muy rico todo. Carolina, qué bien que estás de pelo. Perdóname, no, te lo tengo que decir. Bueno, cada uno se fija. Está muy bien. Sí. Cada uno se fija lo que quiere. Permiso que voy a sacar los auriculares para sacarme la campera. Te veía, Como te en veía. casa. ¿Cómo te trata Argentina? Uy, pues como a todos. Ajá. ¿Por qué voy a ser diferente? Encima yo pertenezco al colectivo de la cultura, así que estamos averiados como ciudadanos comunes y además de ciudadanos comunes, agravado por el vínculo Claro. sería. Claro, yo ahora estoy haciendo una obra de teatro, estamos haciendo gira con Rubén Estela, se llama Yo adivino el parpadeo, qué lindo. muy argento. Yo soy muy argento y la obra es muy argento. Y entonces estamos haciendo gira y me acaba de mandar hoy, pues estamos al habla todo el tiempo, y me mandó algo del Inca, ¿viste? Y bueno, y mi tía me había mandado hace 3 días para el Margarita Yergo, ¿viste? Cuando se van cayendo a pedazos los teatros, el cine, todo. Y vamos firmando, como en viejas épocas, firmando las solicitudes, las peticiones. Que bueno, no van a llegar a nada, pero bueno, por lo menos le ponemos voluntad. ¿Y cómo termina una batalla cultural que desfinancia la cultura? A mí me gusta analizar primero dónde empieza. Y yo creo que así como Marx decía que la historia se repite 2 veces, una vez como tragedia y la segunda como farsa, yo creo que Macri fue la tragedia, digamos. Y ahí se empezaron a correr, se empezaron a poner de a poquito ciertos valores y ciertas conversaciones que en la sociedad ya estaban absolutamente para mí saldadas, y explotaron con Milei. O sea, ya directamente el Poder Ejecutivo, por lo menos Macri disimulaba, o sea, hacía como que él no pensaba eso. Lo mandaba a hacer, pero no pensaba eso. Y ahora, bueno, está totalmente corrido todo. En general. Y creo que empieza de esa manera, que empieza de a poco. Y como digo yo, como la humedad, un día te levantás y sos un hongo, de a poquito, y que es muy difícil poder revertir toda una cuestión que yo creo que estaba en el inconsciente colectivo de muchos, y que creíamos que porque no se hablaba del tema y ya estaba saldado, como dije antes, y de repente cuando la cabeza habilita ciertas conversaciones, cierto lenguaje, ciertas formas, bueno, hace que los de abajo digan, bueno, buenísimo, panzada hacemos. ¿Habilitó el macrismo la discusión por el número de desaparecidos, por ciertas Y cuestiones? medio se hablaba, el 2x1, no olvidemos aquella plaza impresionante, autoconvocada, lo que fue. Yo me acuerdo que estaba haciendo teatro en Calle Corrientes y fuimos con Patricia Palmer, trabajábamos juntas y dijimos, bueno, vamos un rato a la plaza porque teníamos que empezar la función nosotros en un rato. Y bueno, estuvimos, y todo eso que si bien la gente le puso el límite, se empezaron a dar ciertas discusiones que ya se suponía,
qué sé yo, a lo mejor los que pensamos que no es, ya está saldado, pensábamos que eso, bueno, ya está, de eso no se hablaba, eso era el nunca más, de eso no se hablaba nunca más. Bueno, ahora el nunca más se usa para cualquier cosa. Sí. Bueno, lo hicieron como eslogan electoral, ¿no? Exactamente, bueno, ya estamos A propósito, pasados al ¿no? pasto. Hablamos del ingenio del caos. ¿Qué caos genera cuando los símbolos se dan vuelta, ¿no? Claro. Cruces dadas vuelta, kirchnerismo nunca más. Digo, darle el sentido inverso al que originalmente tiene, genera eso, caos, y me parece que ahí hay un negocio. Ahora bien, una cosa es generar caos y ganar, y otra cosa es gobernar. Sí, claro, sí, la resignificación no te sirve para gobernar. Gobernar necesitas algunas otras cosas que, bueno, por lo menos, digamos, hasta ahora ha demostrado que más o menos la va llevando, y cuando estamos muy caóticos económicamente parece que ha encontrado como una salida como para poder seguir flotando, cosa que, bueno, es raro, digamos, que haya estado, no es raro, o sea, crónica de una muerte anunciada, pero no es raro, pero digo, es raro que un gobierno que está a 1 año y 8 meses de haber comenzado esté en semejante caos económico. Se supone que más o menos haciendo las cosas un poco más o menos bien, no tendría que tener una sociedad que está muy enojada, creo yo, y con razón, no digo que no, pero una sociedad muy enojada sobre todo el propio votante, ¿no? De los otros, obvio, el resto que no lo votamos, sí, claro, yo ya sabía que él lo decía, no, Claro. sorpresa no es ninguna. Fue literal. Claro, sí, y bueno, y todavía están las universidades abiertas, pero él apostaba a cerrarlas y todo, entonces, ¿qué me puede sorprender? Nada. Pero bueno, el propio votante, hay algunos que se sienten tocados y se sienten que no eran la casta, que no eran ellos, que no iban contra ellos, y terminó siendo esto. ¿Y el peronismo tiene un contragolpe? Gracias. Digo, ¿el peronismo tiene un contragolpe o está jugando al error de Milei? Y esa es una discusión en realidad en general, si es que ganan los partidos o si que pierden y por eso termina ganando el otro, ¿no? Pero el peronismo creo que está en el medio también de una turbulencia, una cuestión interna, se reacomodó, tuvo una buena primera parte, digamos, de lo que fueron las legislativas, y todo apunta para octubre. De hecho, el gobierno no estaba preocupado por las legislativas porque eran las de medio término, porque en general es nada más que un termómetro, la legislativa no es tan importante como la otra elección. Pero bueno, ahora sí pasó a ser una cuestión de River Boca, y pasó, bueno, hizo el viaje a Estados Unidos, todo esto. Y creo que el peronismo, con respecto a la unidad y todo, demostró que más o menos acomodadas las fichas podía jugar en la cancha. Hasta esto, ¿no? Hasta el tema del legislativo. No sé si puede ir hoy por hoy más allá, pero sí hay un reordenamiento. ¿Por qué se pelea el peronismo? ¿Por qué aparecen las internas en este momento en el cual somos oposición? Yo creo que es lógico, o sea, pero es un partido, es un movimiento más que un partido, o sea, ya ahí tenés algo que no es ordenado. Un movimiento como el movimiento. Sí, hay una idea de desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento hace también que convivan muchas corrientes. Vos viste, el peronismo tenés de izquierda a derecha, digamos, toda una corriente que van para un lado, de centro, por supuesto, nada ni muy a la izquierda ni nada muy a la derecha, pero digamos, en ese centro pululan. Y entonces, bueno, se dan discusiones porque el peronismo siempre fue, y lo va a seguir siendo, un movimiento, un partido que no está para estar ahí. Es un partido de poder. Pero es ideológica. Se discute poder. No, creo que se discute poder. Claro. No se discute ideológicamente, se discute poder. Más o menos todo el peronismo va más o menos para el mismo lado, como digo yo, un sujeto predicado. Hay cosas, claro, no se financia el Inca, no se va contra los jubilados. Hay cosas que ya estamos todos de acuerdo. Eso sí, pero bueno, se discute poder, y cuando se discute poder se juega fuerte. No, porque en esta suerte de interna cielo abierto que siempre tiene el peronismo, da la sensación de que algunos compañeros odian más a Kicillof que a Milei. Bueno, es que en realidad Milei, digamos, y Kicillof lo que está ocupando es un espacio de poder, está construyendo muy fuerte poder. De hecho, bueno, a la prueba me remito de las elecciones, volvemos a hablar de las elecciones y vamos para la de octubre. Y entonces, en realidad, no creo que lo odien a él por él. Creo que el lugar que está ocupando o el lugar que supo construir
ha sido 2 veces gobernador, ha ganado con su autito que se recorrió toda la provincia y le ganó a la Leona, que se comían los chicos crudos y qué sé yo. Ese lugar de poder es el lugar que se disputa. No es Kicillof. Kicillof para mí es X, es la persona, no es X en realidad porque él es el que está construyendo, ¿no? Está investido en su figura, pero es la figura que está tallando en el peronismo y bueno, es la figura a atacar, porque si vos querés tener un lugar, bueno, te peleás con el, viste que cuando es como los chimentos de vedettes, viste que se tiran unas a otras para que lo levanten y entonces se puede hacer promoción, entonces se hablan una en contra de otra. Bueno, en algún punto para poder colgarse de alguien que está ahí, no te vas a colgar en 4 de copa porque no te va a levantar nadie, no le importa a nadie la pelea. Creo que es por eso, pero no creo que sea un odio real, creo que tiene que ver con eso. ¿Y hoy existe el peronismo sin Cristina? No sé si sin Cristina. Cristina va a estar siempre, siempre que esté y que esté disponible, digamos. Hoy está en una situación más que complicada, no puede ser una figura, no puede ir a las elecciones, esto es clarísimo. Y entonces creo yo que ella también está ahí pujando desde sus alfiles por ese espacio. Y hoy no le queda otra que dar un paso a costado, no le queda otra por una cuestión de su situación que está presa en la casa, o sea, con arresto domiciliario. Entonces, bueno, bueno, no se puede presentar. Pero yo no creo que tiene que haber un peronismo sin Cristina, creo que tiene que haber un peronismo con Cristina, o sea, el peronismo es mucho más amplio, es una figura central la de Cristina, pero es mucho más amplio que eso. Me parece que esta disputa sí con Cristina o sin Cristina al peronismo no la ha llevado a buenos términos. Bueno, lo tenemos hoy a Milei ahí tallando y la decisión también de Cristina son muy disputadas en la época de las elecciones, los candidatos que elige. Obviamente que no fue un buen candidato, fue un buen candidato para lo que sirvió, que fue para ganar la elección, lo de Alberto Fernández, pues no resultó y eso hace que caiga sobre la figura de ella, que fue la que lo eligió. Y entonces ahora, bueno, cuando hacen todo y eligen a Massa y tú también Massa, ¿viste? Bueno, me acuerdo de la época de las elecciones que yo decía, bueno, ya está. El peronismo también es verticalismo. Si de arriba dicen fulano es fulano. Salí, ponete la camiseta, no empieces a llorar. No. Claro, yo le decía, no me empiecen a votar a Graboy porque tienen no sé qué, no les dan vergüenza, miedo, depresión, todo, porque mirá, después lo que pasó. Nada, salís con Massa, la camiseta y votás a Massa, se terminó. Y se acabó. Tengo varias preguntas. Estamos en un momento en un día especial, una efeméride peronista, que es el aniversario del asesinato de Rucci. Esa figura que lo preguntábamos al principio, ¿por qué maldita, no? ¿Por qué de repente alguien disparado por la espalda es un maldito? En tu familia, digo, ¿venís de tradición peronista? ¿No es algo que una novedad o una identidad estética que te encontraste en el camino, sino algo que forma parte de tu ADN? ¿Significó alguien él? ¿Sabes lo que lloró mi mamá? Bien. Mi mamá, yo me acuerdo de Rucci, era muy chica, pero muy chica, chiquita. Me acuerdo de mi mamá, no sabés lo que fue. Fue una cosa impresionante, era muy amiga de él, lo quería muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa que ahora, digamos, hay un peronismo que se quiere como escindir del sindicalismo, que eso no ocurría en los 70. En los 70 el peronismo, Perón cuando funda el peronismo, la columna vertebral es el sindicalismo. Sí. El sindicalismo lo que pasa es que se va como degradando la figura del sindicalista y todo, por ahí también hay una conversación ahí, un inconsciente colectivo de que no sirve para nada, que esto, y que también los propios peronistas también, muchos tienen ese discurso. Y que existe en la derecha, pero permeó mucho en la izquierda también, digamos. No, claro, y en el mismo peronismo, ¿viste? Que es que discutir el sindicalismo, si sos peronista no podés discutirlo porque es la columna vertebral del peronismo, es el sindicalismo. La tesis de Julián Sicari en su libro sobre Martínez de Oz es que en realidad el enemigo de la dictadura, el objetivo de la dictadura era destruir el modelo de país sindical argentino. Obvio, eso es lo que hicieron. Por eso se destruyen las fábricas, por eso la cuestión de estar todos y empiezan el cuestión del individualismo, para que cada uno esté en la casa y no te puedas juntar vos en una fábrica con otros, no tenga y digas, che,
está jodido esto, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, y vos a lo mejor tenés buena labia, qué sé yo, y no sé qué. Y así el sindicalismo es eso. Y lo que se persiguieron fueron a los sindicalistas, por supuesto. Y se han matado. ¿Y qué significó Rucci, su asesinato? Bueno, yo tengo una teoría. Por favor. Algunos me la han confirmado. Yo creo que cuando vuelve Perón era tal el caos. Esto fue una teoría que salió nada más de la facultad, porque estudié, me recibí de ciencia política en el 2023 y entonces cuando estudié historia argentina dije, lo mataron los montoneros. Y el viejo se volvió loco. Y entonces fue cuando dijo, chao chicos. Porque fue la muerte de Rucci y los echó de la plaza. Sí, dije. Fue correlativo. Ya entendí. Porque leyendo todo. ¿Y por qué te pensás que eso no está, descubrirlo? Si está ahí sobre la mesa, es evidente. ¿Tiene que ver con quién cuenta la historia? Sí, claro, sí, tiene que ver con quién cuente la historia y tal vez, qué sé yo, como los montoneros han sido parte del peronismo, digamos, creo que no es contar las miserias propias. Claro. Y entonces empezaba, pero esto que yo descubrí, porque lo empecé a leer y cuando vi, y tenía que preparar, me acuerdo que tenía que preparar el coloquio y vi todo y dije, pero esto es para mí es clarísimo. Y después empecé a cotejarlo y todo. Sí, bueno, eso se sabía. Pero si lo sabían, ¿por qué no lo decían? ¿El libro de Val Medina lo leíste? Fue como... No, lo tengo en la mesita. Es increíble, para mí ordena todo. Yo no te puedo decir, mi papá, creo que... Sí, conocer a Perón. Que son varias ediciones que sacaron. Y yo le dije a Juan Manuel, le digo, yo te aviso que mi papá se compró una de las ediciones completas, se la debe haber comprado él, para regalar el libro, porque me dijeron, es un libro hermoso, tenés que leerlo, porque es un libro hermoso que clarifica, que habla, que esto. Mi hijo ama ese libro. Sí, y sintetiza muy bien esa batalla entre dos mundos, que fueron los 70, ¿no? Estar velando a Rucci al mismo tiempo también, tener a un compañero generacional a 200 metros expresando todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Sí, fue una generación dura, fue un momento duro, pero bueno, 18 años también proscripto. Hola, ¿qué tal? También, ¿no? Y sin embargo, solamente lloró por Rucci. O sea, el único registro público que tenemos de Perón llorando es por Rucci. ¿Cómo uno, si siente simpatía, cómo no preguntarse quién era ese hombre que quebró a una persona que fue perseguida, exiliada, incluso, claro, enviudó dos veces, y sin embargo se quebró por ese hijo. Y hay algo de eso entonces, que vuelve al presente, que esta idea del pacto social, que por un lado venía siendo un éxito, se lo recuerda con éxito, porque había una elección atrás del 63% de los votos, y porque también había actores con mucha legitimidad política, Rucci, Helbert en la CGE, el mismo Perón. Y da la sensación que estamos en el momento contrario. Abstención, menos del 50% de las personas yendo a votar, y al mismo tiempo la falta de un programa, porque el pacto social no era otra cosa que un programa político. Entonces, ¿dónde discute la política un programa político si no es en el partido? Porque el partido no funciona como tal. No es que hay un lugar de encuentro donde todos se ven en la cara y se debaten. Y sin embargo después aparecen streamers, diarios. Parece que todas las discusiones son públicas. ¿No hay algo ahí en el sistema político que falta para contener la discusión? Sí, yo lo que pienso es que estamos en un mundo donde no somos nosotros solos. O sea, el tema de las redes y todo, de las fake news y todo eso nos ha estrolado un poco la cabeza, y te diría que ¿dónde se da la discusión política? Punto. No la discusión política partidaria. ¿Dónde se da la discusión política? ¿Cuál es el escenario? Yo que en la facu los últimos años y he presentado papers, ahora este año viajé a Corea del Sur, en Congreso Mundial de Ciencia Política, y viajé el año pasado a Portugal. También fui al congreso que se armó en la Argentina en el 2023 y qué sé yo, y armando cosas. Bueno, yo trabajo con un autor que es surcoreano, que es Byul-Chul Han, y él, que tiene millones de libros. Él un poco habla de la transversalidad, o sea, y tenemos a Hannah Arendt, que ha hablado del espacio público y de esta construcción. Bueno, hoy, como estamos atravesados con con todos los chats que hay y cómo podés hacer imágenes y esto, y que ya, yo de verdad, chicos, yo leo las cosas en las redes y de verdad no creo nada, porque digo, ¿será? No debe ser. Bueno, pero, yo dudo ya de todo. Ahí abrizaríamos, ¿cómo puede haber encuentros si no hay realidad? Claro.
Totalmente. O sea, si vos no sabés qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué mentira? ¿Cómo evitás la fragmentación? Si no tenés un desde dónde ni un para qué. ¿Cómo convences a un pibe de 12, 13 años que la democracia es más justa que un algoritmo? Claro, claro. Es muy difícil. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y qué es Dios? Y Dios yo lo tengo como un organizador. Por eso puede ser Dios, puede ser el universo. Es un organizador de todas las piezas que estamos acá pululando. Sí. Me gusta eso. Eso que tengo una abuela anarquista, mi mamá me decía, ¿vos sos atea como tu abuela anarquista? No, tampoco tanto. ¿Una abuela anarquista? Sí, mi mamá. No sé lo que eran los domingos en mi casa. Los panes se tiraban. Antiperonista full, obvio. Claro. Mi mamá peroncha full, obvio. Y yo en Pero el medio mamá tratando hija de ella. O sea, estamos hablando de... No, mamá de papá. Ok. Mamá de papá, de La Su Plata. suegra. Claro, de La Plata, panaderos, o sea, un cliché todo. Sí. Anarquista, de Panadero. La Plata y panadero. O sea, olvídate. Todo el cliché. Y yo en el medio tratando de invocarle un raviol, ¿viste? Los domingos, porque se tiraban literalmente los panes por la cabeza. Gritaban, no te puedo decir. Te quiero hacer una pregunta, porque no quiero escapar de... Digo, es su día, me parece que está bien. Vos dijiste, mi mamá lloró por Rucci. Sí. Me pareció increíble. Y al principio en la editorial hablábamos cómo aparecen este Día de los Malditos. Y Porrini nos contaba que los malditos son también profundamente sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque poseen una verdad. Y esto que vos me pareció increíble leyendo, dijiste, bueno, pero esto pasó y después pasó esto. Con razón. Digo, hay una verdad que cuando uno se enfrenta a ella es imposible después ignorarla. Sí. Y Rucci es un poco eso en este día especial, pero hablamos al principio también de lo que fue el caso del triple homicidio, el triple femicidio narco, que estuvimos hablando, y hablamos de los sujetos sociales. Digo, la sociedad que pensaba Rucci, Perón, por aquel entonces una sociedad a lo mejor más simple. Las categorías parecían entenderse trabajadores, burgueses, en fin. Y hoy parece ser que hay emergentes que no entran en ninguna de esas categorías. No. Aparece... Yo te diría que es más estamental, ¿viste? ¿Te parece así estamental? Sí, es estamental y además está más fragmentada por edad, es etaria, o sea, está todo atravesado. Por eso digo, ¿dónde se discute? O sea, ¿a qué sociedad le estamos hablando? ¿Qué es ser sociedad hoy? Claro, esas son las preguntas. Estas chicas, este sujeto social vinculado a una economía paralela como es el narcotráfico, digo, hay un contorno, hablamos también del trader de Nordelta, finales violentos, abruptos, injustos, pero son categorías que en la sociología no nos enseña. Porque no responden necesariamente a trabajadores como tal, sin embargo uno lo siente propio, porque uno siente del lado de los vulnerables, y si algo nos enseñó o ideológicamente uno tiene un paraguas, siempre se posiciona de ese lado. Entonces es una sociedad difícil de descifrar. Sí, claro, porque es una sociedad que cambiaron las categorías, ese es el problema. Que las etiquetas las tenemos que como tirar y decir, bueno, a ver, vamos a etiquetar de nuevo. Y entonces, y ahí empieza el tema de la inteligencia artificial y de la fake news y ¿a qué sociedad le hablo? ¿A quién le hablo? Claro, ¿quién es el sujeto? Exactamente, ¿quién es el sujeto y por qué está atravesado el sujeto? ¿Realmente es un sujeto que yo puedo atravesarlo por el lugar ideológico? ¿Está atravesado por lo ideológico? ¿Qué tipo de ideología tiene? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere en la vida? Bueno, son todas preguntas que hay que repensarlas y sobre todo para la política, porque si no los políticos es como que están hablándole a gente que no existe del otro lado. Claro. ¿Qué rol le toca a los artistas en este contexto político de achicamiento, tanto del Inca, el INT, las distintas... En este momento resistir como se pueda. Mis compañeros en general, bueno, el tema de ficción en la tele está así desplazado. Existen las plataformas son mundiales, o sea, y hay que ir, todo es chiquitito y además todo es cortito, nada que ver cuando yo empecé la carrera ni hablar mi vieja, ¿no? Que los contratos, mi vieja tenía por suerte, era como ya se sabía que iba a ser la temporada de verano y que después venía y que seguía contratada en el mismo canal y todo. Eso, bueno, olvídate, no existe más. Ahora los actores vamos todos refugiándonos dentro del teatro y el teatro también hay una cantidad de demanda de nuestra. Siempre hemos tenido una gran cartelera y todo. Pero ahora ya, yo por ejemplo fui a ver, mira, paradójicamente a La Palma, la voy a nombrar por segunda vez. Y fui a verla un sábado a la noche en el Tinglado y entonces empiezo a mirar
y veo la cantidad de espectáculos. Y claro, uno estaba un día, otro día, hay doble turno. Y entonces, empecé a preguntar, bueno, estas preguntas que tengo yo, dije, ¿qué es ser actor o vivir de la profesión? Porque si vos haces teatro una vez por semana, vivir de la profesión no vas a poder vivir. Y entonces empecé a hacerme ese tipo de preguntas. Si, digamos, el hacer del actor, esto de trabajar una vez por semana, si no nos estábamos extinguiendo en algún lugar y cómo nos íbamos a rediseñar y reinventar o qué podíamos buscar como para poder seguir viviendo de lo que nos gusta, que es laburar de actores. Y te pregunto en calidad de músico también. Yo charlé mucho de estas cosas muchas veces, pero bueno, me interesa conocer tu opinión. En algún momento de la historia, esperemos que lo más pronto posible, vuelve una gestión que por ahí nos cae mejor. ¿Qué política en Ministerio de Cultura te parece que estaría bueno hacer que no se haya hecho, digamos? ¿Qué propuesta original, si es que tenés alguna, se te ocurre que podría llevar adelante yo peleé un gobierno futuro? Peleé bastante porque digo, me he movido, he llegado hasta Cancillería, no me he subido a un avión porque empezó la pandemia y yo estaba ahí diciendo, ¿cómo no me subí al avión? Yo en ese momento estaba abogando para hacer una transformación de Canal 7 en lo que es Televisa México. Cuando hago la investigación para la carpeta y todo, Televisa México, que hoy por hoy es una empresa privada, empezó siendo una empresa privada y estatal. Y lo que le dio el Estado, que es lo que tiene la televisión pública, no Canal 7, la televisión pública, es la territorialidad. O sea, llegás hasta el último rincón del país. Es más, yo me encontré en un momento con una persona y me dice, bueno, pero nuestro gobierno, nosotros hicimos paca, sí, pero paca, no llega a todo el país. No, bueno, ese es el problemita. Entonces yo lo que había diseñado, propuesto, era que se pudieran conseguir capitales que podían ser extranjeros o podían ser también nacionales, que se dieran tierras públicas como para que un desarrollo hotelero, viste, de toda esa historia que les encantan y todo eso de construcción y esas cosas, yo no entiendo nada, y poder, a cambio de darle todas esas tierras y todo, el Estado, que ellos pusieran la plata para convertir en una industria, que es lo que no tenemos. Nosotros decimos industria audiovisual, por decirlo, pero no tenemos una industria, bueno, ahora menos, pero digamos, no tenemos una industria. Yo decía, entra cero, sale caño, entra cero, sale caño, entran actores, sale telenovela, entran actores, sale telenovela. Y la verdad era la loquita de los árabes, porque me metí en la facultad mal, en una clase que no era la mía. Y entonces el profesor me dice, ¿querés estar en vez del pasillo acá adentro? Bueno, está bien. Y entonces empiezo a mirar y el tipo estaba explicando economía, olvídate. Y empieza a explicar, dice que los árabes tienen un capitalismo diferente, que se compran una Ferrari y se les rompe, la dejan ahí porque les cuesta más barato dejarla que tener que acarrearla. Y yo así, tipo posesa, ¿viste? Dije, entonces yo tengo que encontrar un árabe y le tengo que pedir para convertir Canal 7. Y el tipo me miró como diciendo, bueno, sí, vos después, bueno, te vas a tener que fijar qué le das, ¿no? A cambio. Bueno, no te preocupes, porque yo, como creo en el tema cultural, vos después dije no, porque si se mete en el tema de Canal 7, digo, ¿cómo no se mete en el noticiero? ¿Cómo pero, no se mete? Que Canal 7 se convierta, la televisión pública, además de, bueno, en lo que conocemos hoy, en una productora también de contenidos a mayor escala, ¿te sigo? Pero allá, Televisa México. Televisa es una ciudad. ¿Y un modelo mixto como el de Televisa original? No, modelo mixto no. ¿Privado? Sigue siendo del Estado. No, digo tu proyecto para TV pública. El proyecto privado vos le das las tierras, pero acá dentro del canal no se mete. Ok. No. Y no sigue siendo TV. No, si no sería TV pública. No, claro. Caro, ¿qué no perdón? Te incide en la programación. No, decir? Claro, obvio. Te dice, no, esta noticia sí, aquella no, y como Estado yo no puedo hacer eso. Caro, ¿qué no perdona el apellido Papaleo? Ah, ¿quiere la lista? ¿Desde nosotros, digamos? No, desde nosotros no. Mira, en eso tuve una mamá y un papá que han vivido cosas muy terribles en la época de la dictadura y todo. Y a mí me han criado
Mi hija era bastante estandapera, mi papá es muy estandapero. Y entonces te habla de toda esa época como si te hablara de algo, pero no te habla como si hubiese sido un protagonista, te habla del protagonismo personal, pero sin tragedia. Ninguno de los dos ha sido trágico, sí, qué sé yo. Y entonces, la verdad, nosotros sí, como familia tenemos ciertos valores, obviamente, de acá no, de allá no. Hubo para decir algo, una publicación de la chica Mitre, ¿viste? Que fue a ver la todo. Y entonces, imagínate que Papá Leo tiene que ver con papel prensa. Entonces, todo es muy complicado. Tu papá forma parte de este secuestro que secuestran como a 12 personas en un lapso muy corto. Sí. A mi tía, o sea, que era la mujer de Greiber, claro, Sí. a Lidia, y mi papá, hermanos los dos. Y entonces, yo cuando mi viejo se había ido a ver estudiantes a Brasil, estudiantes de La Plata. Hoy lo tengo en La Plata porque fue a ver estudiantes, así les aviso. Y entonces se había ido a Brasil, volvió y yo vi la foto y dije, mi frase de cabecera, ¿con qué necesidad? O sea, ¿con qué necesidad? La foto, el tweet, el retweet, del retweet. Digo, ¿con qué necesidad? Me callé la boca. Bueno, vino él y qué sé yo, y en un momento, él hace un programa de radio los sábados, está con Greco. Y entonces dicen, bueno, va la hija de Rosy, Delfina. Y entonces dice, no, porque no sé qué. No, dijo él, yo estaba del otro lado, pues estaba escuchando y lo estaba viendo además por la tele el programa. Y me empecé a reír. Dijo, no, mira, querida, eso no, porque eso, no sé qué. Claro, ¿viste? Y dije, ay, papá, no, dice, yo venía del viaje, no te quise decir nada porque no te quería amargar la noche. No, le digo, yo me enteré igual. Y yo le escribí en ese momento porque él estaba al aire. Le escribí y le digo, impresentable, como decía un amigo mío, a grandes bochos, grandes taras. Le digo, ¿cuál es la necesidad de juntarse con esta mina que no sé qué? Y bueno, y entonces mi viejo, no, porque no sé qué. Y ahí empezó, bueno, esas cosas no van. ¿Te gustó el libro de Gasparini? ¿El de Greiber? Lo tengo, por supuesto, lo leí. Es una mirada. Creo que, bueno, la familia es la que más sabe la historia, ¿no es cierto? Me trajiste un libro, ¿viste? Cuando decís un libro. Porque lo leí hace poco. Entonces, por eso. No a propósito de... No. ¿Vos no lo leíste para el programa? No, lo leí hace unos meses porque quería leerlo. Porque me gustan los 70. A ver, Vino Martín Silva, que hicimos un programa sobre Clarín y estuvimos en el caso Papel Prensa. El caso Papel Prensa, sí. Yo creo que más que van pasando los años, cuanto más años pasen, uno tiene más perspectiva y además puede resolver mejor, y la que más tiene la historia es mi tía. O sea, si vos le querés preguntar la historia y querés hacer un libro y querés realmente hablar de lo que se trata de papel... Bueno, Víctor Hugo tiene un libro escrito sobre papel prensa que yo accedí porque, mira, justo falleció mi vieja y entonces yo accedí a la casa y a cosas... Y imagínate las cosas que tenía. Y tenía los diarios de la época. Entonces le regalé un montón, le dije, no, llévatelos, tenelos vos, que sos alguien que va a valorar este material y lo vas a tener y todo. Y le regalé ese material a Víctor Hugo, pero de la historia de cómo fue y cómo fue el tema de Papel Prensa y lo de Dudy y todo, la única que sabe, y bueno, nosotros sí sabemos la en historia. un momento del libro, Por eso. ella, contrario a todas las versiones por ahí más inoculadas de los años, aparece como una mina muy fuerte, que vuelve para ordenar los negocios de Dudy porque había dejado todo Mi tía hecho no sabía quilombo. absolutamente nada. Mi tía vuelve, que además... Se entera de todo y Lo decía mi vieja, ¿cómo se va a volver con una nena de 2 años y medio, que ya no tenía papá? Claro. Lo volvió para estar presa. Es una locura. Presa, secuestrada, desaparecida, 5 años, olvídate. Mi tía volvió porque volvió con la familia. Luego volvió a los negocios. No, toda fantasía, por eso te digo. Esa historia en algún momento se contará, pero si quiere contarla ella, y será otro libro. Pero no, si quiere contarla, creo que conozco gente interesada y quizás forme parte de ese grupo. De ese grupo. Sí. Pero no, la historia no. Vino porque vino con la familia, tenía una hija, había quedado viuda y tenía una hija de 2 años y medio. Vino con su hermano, con su cuñada, todos nosotros. Terrible. La historia de un apellido que tiene tatuada la tragedia argentina en el cuerpo. ¿Es un poco así? Sí, tiene mucha historia. Yo a mi viejo le festejé los 80 en plena pandemia. Hola. Le hice una especie de película y se lo festejamos en un lugar de Nito Artaza, que tenían
mi papá festejó los 80 en la rural. Es todo, es todo un dicho ya, en la rural justo. Por eso. Wow. Pero bueno, era la pandemia, mi amor. Había que ir arriba de los autos. Y yo le hice toda la película y bueno, claro, mis abuelos anarquistas, imagínate, ya mi abuelo fue preso, ya es más, creo que salieron de presos mi papá y su padre en distintas épocas, el mismo día, ¿viste? Hay esas coincidencias y todo. Y podés contar la historia argentina, la historia política de la Argentina a través, ya empezando con mis abuelos y la familia y todo, y había armado un guión. Sí, sí. Pasa con Papaleo, pasa con Walsh, pasa con Lugones, no pasa con muchos apellidos. No pasa con muchos apellidos, que podés sí. contar 2 o 3 generaciones la historia argentina. Caro, ¿te sentiste cómoda? Sí. Gracias por venir a Contragolpe. gracias Fuiste a muy ustedes por generosa por invitarme. esperar, además. Gracias. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en Radio con Voz. 899. Radio con Voz. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El 26 de octubre vas a elegir qué futuro querés empezar a construir para Argentina. Tenemos el equipo, la fuerza y la decisión de cambiar. Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por Cava. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Cava, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, votá Marcelo Peretta, diputado nacional por Cava. Movimiento Plural, lista 352. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo sano es defender derechos. Votá Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 72. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La verdadera trinchera republicana está en los valores originales, en listas limpias, sin camuflados, en gente que no tranza con la corrupción. Yo no transo. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencial, lista amarilla 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Cuando hay tanta gente pasándola mal. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar. A vos y a los demás. Es tan simple y humano como eso. Soy Itai Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itai Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la ruta del dinero K, ni la ruta del dinero de Karina. Vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Sergio Arevalla, diputado nacional. Viviana Di Giroldi, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. A vos te suben las ganas con On City Week. Y nosotros bajamos los precios y metemos muchas cuotas. Hasta 12 cuotas sin interés y hasta 40% off en seleccionados para que explotes tu carrito en oncity.com o en nuestras sucursales. On City, ¿cambias algo? Cambias vos. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en Radio con Voz. ¿Cómo le va, muchachos? Bueno, a mí me pegaron una sacudida padre. Yo dejé absolutamente todo lo que era para mí, cualquier cosa, un librito una vez por mes, todo, para pagar la prepaga, el seguro, las cosas de los pibes, y hasta ahí, más apretado que, bueno, estás de visita, ¿no? Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. ¿Qué tal, gente?
¿Qué hábito nuevo? Yo soy separado, no vivo con mi hijo. Ciertas veces que estoy solo, no sé, mate con galletita, mate con bizcochito, algún fideo con un tubo que me guardé y a la noche. Y cuando estoy con mi hijo, no, con mi hijo sí, la piloteo, compro para hacer alguna comida, carne, lo que sea. Pero con mi hijo, obviamente, la comida no va a faltar. Pero yo más de una vez me voy a acostar así, tomando mate con galletita o lo que haya quedado en la heladera. 819 el número de documento. Agua y vino, toro y pampa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan de Liniers. Bueno, con el jabón, cuando queda ese poquitito de jabón que ya le estás dando vuelta, que no se te escapa por todas las manos, yo lo meto en la mochila del inodoro para aprovecharla. Y bueno, cuando uno tira la cadena sale un poquito de olor y ayuda a reciclar. Gracias. Hijos del brazo, nunca torcido. Bueno, gran tip, ¿no es cierto, compañeros? Terrible. Me quedé con el testimonio del papá Sí, separado que cena salteado por el hijo. ¿No? Estamos en Contragolpe, son las 22:56 de la noche del 25 de septiembre. Hemos charlado, han cumplido 52 años del asesinato ¿Cómo del quedó la compañero encuesta? José Rucci. La encuesta quedó 86% por el sí, 14% por el no. La pregunta era, ¿sos más pobre que antes? Así que bueno, no sé si será una muestra representativa de la totalidad de la República Argentina. ¿Cuánto dio? 86% sí. Efectivamente, están en una situación económica peor que la anterior. Yo honestamente no este conozco a nadie que esté mejor. Y tampoco advierto a dónde viven las personas que Milei sacó de la pobreza. No, 14 millones fantasmagóricos, no existen en ningún lado. Aparte no tiene sentido. El tema es que realmente es para discutirlo con un economista cómo se mide la pobreza. ¿Se mide bien o mal la pobreza? Porque este gobierno se jactaba de que ese era un dato. Ahora bien, el dato no tiene nada que ver con la realidad. No tiene ni dato ni relato. No tiene ni dato ni relatos. Bueno, ejército gris, gente del otro lado, reales, leales, quizá. Los leales que estuvieron acá cuando jugaba Messi por última vez en Argentina. Todos los leales, tengo que contarles quién ganó el equipo Matero y el libro de editorial Marciana. Una enorme felicitación al compatriota compatriota no lo sé, pero suponemos que sí, Francisco David Mon. Felicitaciones, Francisco, te llevas el equipo Matero de El Viejo Chamán. Tengo una duda. Y el libro de editorial Marciana de I. Acevedo, Quédate conmigo. Sí. ¿Esto se va a sortear todos los programas o hay un stock? Hay un stock. Hay uno más. Hay un stock. Hay un stock. Hay O uno sea, más. ¿Pueden venir marcas? Hay uno más, me dicen. ¿Pueden venir marcas? Pueden venir marcas. Pueden venir y pueden sortearse cosas de acá en adelante. Pueden resolvernos una variedad de cuestiones. Sí, Peugeot que estaba interesado, quería sortear un auto. ¿Puede ser? Muy bien. Sí, Porque fue Tesla. un contacto mío que tengo, Tesla que me traje de allá. La JP Morgan estaba interesada en Contragolpe. Me escribió Álvaro Sicarelli. ¿Qué dice? ¿Qué? No, después te lo digo. Es sobre vos. Yo a Álvaro Sicarelli lo voy a contar después de aire a mis amigos, simplemente. No lo voy a contar por acá. Viene, no es nada tan No terrible. vuelvo, el próximo programa no vuelvo. Hasta la semana que viene. Radio con Voz en YouTube 899.